Bienvenida, mi querida María B, otra vez para seguir en este recorrido de las casas. Hagamos un pequeño resumen de lo que estábamos hablando y que qué paradójico que siempre que vamos a hablar de una casa, de un signo, hay una sincronicidad en lo que vamos a hablar, como la vez pasada con la abundancia, que el portal 88, que etcétera, y que hoy justamente vamos a hablar de cáncer, de la familia, de la luna, de la parte inconsciente, de todo lo que tenga que ver como con un árbol genealógico en gran parte, que es lo que es la raíz de la humanidad. Y mira que hoy pasó justamente la muerte de Miguel Uribe, lastimosamente, pero también en esa historia se demuestra como una repetición trágica, pero es una repetición familiar. Entonces abro de una manera trágica, pero cuéntanos ahora sí cómo es ese mito para poder empezar a hablar de cáncer y del inconsciente, de la infancia y de todo esto que es psicología pura y es autoconocimiento puro. Entonces, cuando quieras. Bueno, muchas gracias por esta nueva oportunidad. Sí, ya hemos hecho un recorrido. Iniciamos con el primer trabajo, que era la personalidad, lo difícil que es formar la personalidad, ese estilo único con el que salimos a enfrentar el mundo. Pasamos a los valores, a cómo nos ganamos la vida, pasamos a lo que le damos valor además. Entre eso nuestro cuerpo, cómo lo cuidamos. Enseguida pasamos la semana pasada, que fue bastante intenso, hablar de la mente, porque el producto de la mente es la comunicación, el producto de la mente son los viajes cortos, el producto de la mente son los negocios, todo lo que está relacionado con Géminis, pero realmente lo que nos habla en conclusión es que venimos a transformar la mente y la única manera que tenemos de evolucionar es transformando la mente, cambiando. Y ahora vamos a entrar en el mundo de las emociones. Mm. Vamos a entrar con la casa 4 y con cáncer. Entonces, lo primero que nosotros vemos es que la hidra mora en las en las aguas profundas que son nuestras emociones. Entonces vamos encontrando el sentido, ¿no? A nuestras más profundas emociones quizás las vivimos en familia. En la familia es donde nosotros realmente aprendemos a reaccionar, aprendemos a sentir, o sea, si nuestra madre es feliz haciendo algo, nosotros aprendemos a que eso da felicidad. Pero si vemos llorando la mamá, también nosotros aprendemos que eso que está sucediendo es algo triste, eso lo va como absorbiendo el niño desde el vientre. Entonces aprendemos a reaccionar, aprendemos a controlar las emociones o a darle rienda suelta a las emociones. La hidra nos habla de los miedos, todas esas cabezas que tiene ese monstruo, realmente cuando nosotros estamos enfrentando Mm. los miedos son monstruos que emergen y cada cabeza es esa multiplicación de muchas cosas que venimos a enfrentar, como son los tabúes, las creencias, todos esos miedos que se transmiten, ¿no? Porque se van transmitiendo de generación en generación. mm, y eso es lo que nos habla todas las cabezas y todo lo que nos está hablando. Y esa cabeza inmortal, pues, es nada menos y nada más que todos nuestros archivos acásicos, nuestros archivos de familia, que el alma los conoce y que no los podemos, o sea, no nos podemos cortar, no nos podemos porque también hacen parte nuestra. Todos traemos una historia familiar. Todos tenemos unas raíces y fíjate que de esa raíz depende todo, porque si la raíz es firme, así pasen las tempestades, el árbol, allá la copa del árbol en Capricornio, puede vivir una tempestad y quedarse sin hojas, pero la raíz firme vuelve y el árbol pues se recupera, renace, pero si nuestra raíz está muy débil o está en terreno que no, pues es muy posible que sucumba ese árbol y que haya que plantar una nuevo para continuar y avanzar en la vida. Qué impresionante como este mito, cuando tú lo ibas contando, claramente yo no estuve aprendiendo contigo los mitos porque no los conocía. La mitología. Por ejemplo, este es muy famoso en la película de Hércules como tal, pero como simboliza, yo pensaba, claro, como estamos hablando de cáncer y eso, y la asociación es los monstruos que tenemos, como una emoción va saboteando otra y realmente es el cúmulo de que creo que degollo una, entre comillas, pero va creciendo cada vez más.
Y mira que cómo es desincronizada la vida. Justo hoy, cuando en la mañana me levanté, escuché un podcast aleatorio, me salió y era una mujer que tenía bipolaridad. La bipolaridad, por lo general, socialmente se piensa que es una persona que es muy triste o que está brava o que cambia mucho de humor y esa es la bipolaridad. Pero realmente la bipolaridad o las personas que sufren de este trastorno que es realmente severo mentalmente son emociones muy densas, son picos emocionales donde la persona puede pasar 6 meses en depresión y puede pasar otros 6 meses en una manía absoluta. Y es esto, es esa, cuando lo vemos como metafóricamente con esto, es esa ese cúmulo de que yo creo que tengo un monstruo, pero cuando menos pienso me salió se triplicó la cabeza y se triplicó toda esta sensación emocional, que es a lo que nos lleva a la emoción. Cuando no sabemos controlar bien nuestras emociones o gestionarlas bien, puede que haya personas que tengan ya, por ejemplo, esta genética de bipolaridad o lo que sea, sin meternos en trastornos severos, pero la emoción es esa, es como se va multiplicando y de nosotros depende cómo poderlo atrapar y domar a esos monstruos, que de por sí cuando hablas lo del árbol, creo que cáncer, que va más allá del signo, es la representación simbólica de lo que significa realmente esto, es la base de todo. Por eso es la raíz y la raíz del mundo es la niñez. La raíz del mundo es la infancia, la raíz del mundo es la familia, los registros primarios que existen psicológicamente es la familia. Por eso ir a terapia, quieras o no, vas a hablar de tu familia. Y no es porque el psicólogo está trillado y la psicología solamente quiere mirar el trauma. No, porque es que es nuestro primer registro inconsciente que existe. Por eso en la rueda del zodiaco, a mí me fascina realmente lo que simboliza la luna y cáncer y la casa 4 porque es el inconsciente en plena. Estamos hablando del primer signo de agua, estamos hablando de la primera casa de agua y entrar ahí es encontrar la primera fase del inconsciente. Si por una parte estaba Géminis en una parte mental termina siendo un poco disociativa y superficial, aquí ya estamos hablando de lo que se guarda dentro de ese registro del inconsciente. Entonces es fascinante. Por ejemplo, casa 4 por lo general cuando hay planetas, o es una percepción mía, puede que otro astrólogo me diga no, o de pronto me diga no, pero yo me he dado cuenta que cuando realmente hay un planeta ahí en ese inconsciente, en esa, porque está el nodo norte, el medio cielo, que es lo más alto, lo más visible, pero de este no se habla mucho, de este no se habla mucho, y cuando hay planetas y lo que está ahí en esa casa 4 y está cerca de ese fondo de cielo, para mí es mucho más fuerte que un planeta en medio cielo porque estamos hablando de que un planeta que es visible a nivel consciente, cuando está acá al fondo, es lo más inconsciente y ese planeta lo tiene supremamente arraigado. Es como para mí la persona tiene un matiz muchas veces más fuerte de ese signo que de planetas que pueden ser a la vista más visibles o más conscientes. Mira que el paso de cualquier planeta en progresión, en tránsito, pero pues especialmente la Luna por el fondo del cielo, siempre es crítico. Yo los invito a que cuando miren sus cartas verán que ese paso trae grandes aprendizajes y tiene mucho que ver con temas de familia. Tiene siempre mucho que ver con alguna crisis familiar que o lógicamente nos pone de frente a la hidra, pero que también nos empuja a cauterizar todos esos miedos para poder evolucionar. Y lo que tú acabas de decir es cierto, total. Mira, de hecho en la mitología también hay otro punto que nos habla, porque Júpiter se exalta en cáncer. Y recordemos que Júpiter, para ganar la guerra del Olimpo, él tuvo que ir y desenterrar a los cíclopes, a los titanes, a todos estos grandes que lo ayudaron también a ganar. Entonces los desenterró porque Urano, como no gustaba de Mm, sus hijos, todos eran feos y era todo inconforme, pues sí. él los enterraba. Entonces él de alguna manera también es desenterrar algo que hemos guardado de forma traumática porque ahí lo escondemos y que hemos guardado incluso con ira, ¿no? Con mucha ira a veces. Sí, de hecho creo que eso puede haber tristeza, ira, ese dolor está ya guardado. Y Júpiter ahí, me estoy tal vez adelantando un poco, pero ya que toqué a Júpiter, Júpiter ahí, o Sagitario, siempre está buscando la verdad, siempre está desenterrando el dolor, siempre está desenterrando eso que tenemos ahí guardado. Por eso las personas que tienen a Júpiter en casa 4 pues hablando de lo más profundo, de tener a Júpiter ahí, porque Júpiter es expansión, crecimiento, optimismo, muchas cosas muy buenas, positivas, pero son personas que siempre están súper interesadas con ese tabú de familia, con ese secreto, con el árbol genealógico, o sea, les interesa de manera muy especial
como toda la historia de la familia, porque toda familia, toda, sin excepción, desde la familia real en Inglaterra hasta la familia normal que decimos nosotros, pues tiene sus tabúes, sus secretos, porque lo que hace 50, 100 años, 150 años, de pronto era algo supremamente complicado, quizás hoy ya no, pero hace 100 años quizás una mujer, madre soltera, pues el trabajo que se hacía era distinto y el tratamiento que se daba a ese proceso era totalmente distinto y seguramente se escondía y seguramente hoy las cosas son diferentes, pero hay muchas historias detrás y esas historias están guardadas en Casa 4. Y con Júpiter ahí salen, porque hay que También. sanarlas, No, y porque hay un sentido hay de que vida. liberarse y porque Claro. precisamente esa memoria, porque lo vamos a hablar así, más que arquetipos, o de pronto no nos entiendan, pero esa memoria del inconsciente familiar necesita, ¿no? Ser visible y necesita ser sanada para poder evolucionar como clan también, ¿no? Claro, mira que es muy interesante, al final todo es interesante, pero creo que en especial entender esta suma entre lo que partimos desde Aries hasta Cáncer, es la suma donde ya incluimos todos los elementos, está el fuego, el aire, Ujú. la tierra y llegamos al agua. Y qué peculiar o qué particular que justamente el último elemento por entrar es la emoción. El La agua que es la emoción. emoción, porque será el cuarto y realmente es ese proceso de energía que es muy cíclico en el crecimiento del inicio de la humanidad, del inicio de la vida, de un evento, de lo que sea. Y es que primero se pasa por una acción, primero está el hecho, primero está la decisión, luego ya está ahí como creado, por decirlo así, materialmente, está la parte ya física, está la parte que luego se conecta con el pensar, con el entender, con el pero por último, por último digestionamos la emoción. Y es así el inicio de la vida. Nosotros lo último que aprendemos a digestionar es la emoción. Después de haber vivido todo esto, la emoción condensa lo anterior. La emoción condensa las decisiones que tomé. Ahí se genera una emoción. Condensa que lo que viví físicamente se quedó condensado en una emoción, que lo que pensé se quedó condensado en una emoción. Entonces la emoción es como el Ya matiz. es lo que experimenté. Lo que experimenté es el matiz de la unión de todos los elementos donde se condensa en una partícula muy, como un núcleo, como si fuera una célula, la emoción está como en cada parte haciendo ese registro de cada una de esas partes que se generó. Y sonará un poco loco lo que dije, pero al final es que la emoción y la parte psíquica, intrapsíquica, el inconsciente lo es todo, porque a veces vivimos en una parte superficial y bueno, esta es la vida, Sí. pero cuando condensamos, empezamos a decodificar, a desglosar lo que significa la vida, encontramos la emoción, encontramos lo que realmente es ser humanos, encontramos lo que realmente es el origen de lo que somos. Yo soy, puede ser por genética, por ciertas cosas, yo soy porque tal vez mi personalidad es así, pero yo soy en base a lo que he experimentado emocionalmente. Y yo lo que he experimentado emocionalmente va en gran parte a los primeros registros y es la familia, Mira es que cómo tengo me acá criaron. casualmente, mira esto para llegar necesitamos dos padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 tatarabuelos, 64 pentabuelos, 128 exabuelos y bueno, nos vamos y más. O sea, fíjate, y de todos tenemos herencia. Hijo. De todos tenemos una herencia física que se transmite y una herencia de alma también. Y claro, Entonces, cómo esas historias de ellos y emocional. y emocionales, y cómo esas historias, si no las honramos, porque no venimos a juzgarlas, venimos a honrarlas. Si nosotros no las honramos, pues se siguen cargando con más y más ingredientes y más cosas. Entonces, yo siento que esta casa 4 cáncer, es para todos, ¿no? O sea, fundamental. Tengamos o no tengamos planetas, obviamente. Cuando hay un planeta, pues la expresión es Es mucho mayor. más evidente, profundísima, pero pues todos tenemos un inconsciente familiar. Total. Y también en la parte, mirar casa 4 al final siempre creo que nos ha pasado que hablamos y hablamos y no decimos realmente qué es, pero la casa 4 es la parte de
justamente esto, en palabras simples, la familia, entender la niñez, entender también qué energía tengo dispuesta, no más para mi familia primaria, sino para la familia que quizás Me yo voy quiero a formar, crear. sí, Es también mi hogar, es casa. Al final, esta energía y cáncer es una palabra clave y es pertenecer. Dentro de sí, constelaciones familiares, dentro de la Cábala, dentro de la Biblia, dentro del Corán, siempre hay algo muy importante y es el hecho de que todos nacimos con una pertenencia en un clan. Nadie es exento de tal. Puede que haya personas que de pronto son adoptadas o personas que les tocó otro tipo de realidad donde no tienen un clan donde pertenecen, pero no importa, en algún momento van a tener que pertenecer a algún lado, porque si no seríamos seres totalmente individuales y totalmente ajenos de la comunidad. Y el hecho de pertenecer es muy importante, pero también es muy doloroso, porque no todo el mundo se siente bien perteneciendo, no todo el mundo se siente justamente perteneciente y se siente excluido. Y por eso creo que es uno de los dolores más grandes que como humanidad tenemos y es la exclusión, porque todos queremos pertenecer. Uno de los dolores más grandes que tiene el ser humano es a la soledad. Puede que haya que personas que digan, me gusta estar solo, me gusta mi espacio, pero por más de que hayan personas que sean muy individuales, por decirlo así, necesitan en algún momento de su vida sentir que pertenecen a algo, porque la sensación de soledad es donde lleva al alma a lugares más oscuros, porque todo el mundo quiere pertenecer, por eso la necesidad de una pareja, porque quiero pertenecer y empezar a sentir que con esa pareja puedo generar una pertenencia y un clan. Por eso son los dolores más fuertes que pueda sentir la psicología, el alma, el inconsciente, porque cuando no nos sentimos pertenecientes es ahí donde más duele. Y por por eso, eso el abandono familiar duele más que cualquier otro abandono. claro, ese dolor primario, y por eso la niñez lo es todo. Para mí, Sí. no soy amante de los niños, pero me encanta lo que simboliza la niñez y los niños en el mundo. Los niños son la cosa más sagrada que existe, pero porque simboliza esa energía primaria, ese arquetipo primario de la humanidad. Todos Y la empezamos pureza, ¿no? siendo vacíos de Simbolizan la pureza. exactamente, empezamos siendo un cuaderno en blanco y a partir del cuaderno en blanco empezamos a escribir nuestra historia, nuestras experiencias y es ahí donde se guarda todo, la mayoría de lo que somos ahora y en gran parte. Ibas a decir algo del tema de que me pareció muy interesante de los familiares. Eh, No, que me acordé que yo guardé, preparando el mito, lo que tú dices, todo, no, nada ocurre por casualidad. Y curiosamente vi eso y me pareció súper interesante porque para llegar acá, cada uno, o sea, tenemos una ancestralidad muy grande, gigante. Y así como a veces creemos que no necesitamos a nadie, porque a veces el ego nos manda unos mensajes y pensamos que no, y resulta que solamente para existir hay la lucha, hay guerras, hay historias, hay una cantidad de cosas para que tú y yo estemos acá. Y tenemos una responsabilidad frente a esa historia. Y yo por eso digo, y vuelvo a repetir el tema de honrarlo, porque mucha gente es un poco como, ¿y qué importa? No sé para qué, o sea, claro que importa, porque es que aquí en Casa 4 en familia, cáncer, pero digamos en familia, que es el término que más podemos todos usar, están nuestras raíces, están todo, y es lo que además, entre otras, que no se nos olvide, vamos a transmitir. o Lo a recibiste, pero lo vas a transmitir. Claro, de repetir. eso se trata, de que también evolucionemos, transmutemos lo que sea necesario, pero valoremos, ¿no? Total. Valoremos por el esfuerzo, porque la casa 4 está, por lo menos en la astrología que yo manejo, está muy asociada también a la madre, a la Eso luna. iba a hablar, sí, de la luna, claro. Entonces, La mamá. la mamá, o sea, claro, hay algunos astrólogos que hoy dicen que la mamá está en casa 10 y No, que el para padre mi está casa en casa 4, pero yo tampoco lo identifico de la misma manera, a no ser que la luna esté en casa 10. Y ahí sí como que hay que observar un poco ese aspecto, pero simbólicamente es la casa de la madre, ¿no? Es total. nuestra casa, es nuestro refugio además. Es ese gran refugio, porque y hoy se hablan de muchos, y no quiero, ni mucho menos estoy ni criticando, ni estoy, pero hoy se hablan de muchas familias, y a veces pues ya se dice que la familia es el perro y yo, bueno, si yo entiendo el amor infinito y entiendo la alegría, la compañía, todo lo que tu perrito te puede ayudar,
pero claramente no te está dando ninguno de los aspectos que hemos hablado anteriormente. Entonces, desconocer que yo traigo una raíz también es desconocer y yo mismo entrar en una especie de, pues, de rechazo o de quererme sacar, ¿no? De ese núcleo familiar o sí, desconocer esa raíz no nos ayuda precisamente a evolucionar y a sanar. El secreto de este mito, para terminar el mito, es que nosotros cuando reconocemos nuestros miedos, nuestros traumas y los honramos y los queremos trabajar, fíjate que estamos avanzando. Y el secreto del mito es eso, es que tú tienes que aceptar de dónde vienes. Cuando yo honro, acepto, ¿no? Acepto de dónde vengo. Y acepto que esas otras personas se pudieron equivocar como yo también hoy me equivoco. Pero que acertaron, acertaron también muchísimo para poder continuar con este linaje. Y aceptar la familia de donde yo vengo, aceptar eso es como, de alguna manera, volviendo al ejemplo del árbol, pues es como aceptar que yo soy un cerezo y no soy un manzano, porque tenemos que aceptar lo que somos, ¿no? Y más bien honrarlo y más bien, pues, trabajar lo que tengamos que trabajar y avanzar. Mira, es que vuelvo y digo el dicho de Pablo Escobar, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. El que no acepte su historia está condenado a no conocerse a sí mismo, está Sí, condenado a no encontrar un camino hacia adentro real. Puede encontrar un camino real, puede encontrar un camino hacia adentro y decir que se busca, pero si no busca desde dónde viene ese origen, porque el árbol es lo más representativo de esto. Un árbol lo podemos ver, yo le veo las ramas, le veo, pero realmente la base de eso, y no las vemos, son las raíces. sí, total. Nosotros, Y bueno, hay fíjate que árboles que por se ahí ven. hay un dicho popular que ahorita no lo recuerdo bien, pero es como que no puedo dar, si soy un olmo, no puedo dar peras. O sea, ¿cierto? O sea, muchas Sí. veces es eso, queremos unos frutos diferentes a de lo que nuestra naturaleza nos está dando. No, y los podemos transformar, ¿no? O sea, venimos para Claro, iluminar nuestras transformar, generaciones. pero para transformar tienes primero que aceptarlo. Tienes que abrazarlo. Tienes que abrazarlo. Mira que hay una cosa en constelaciones familiares que es lo que es la base de todo de constelaciones familiares y es tomar la vida tal y como es. Y tomar la vida tal y como es tomar a mamá, a papá, sutanito, bla, 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 aceptarlo tal y como es. Porque lo que más refunfuñamos y las peleas más naturales que tenemos como seres humanos con nuestros padres es que los queremos cambiar. Sí, Como hijo lo quiero cambiar porque yo sí sé, porque dentro de comillas yo sí tengo la razón y empezamos a debatir constantemente con ese conflicto familiar que casi siempre es origen mamá, porque estamos hablando sobre todo ahorita de cáncer, pero es como quiero cambiarla, quiero que la persona cambie, pero no nos damos cuenta que en esa pelea de querer cambiarlos es lo que no nos va a permitir fluir y segundo, aceptar las cosas tal y como son y entre eso es aceptarme tal y como soy también, porque lo que no sabemos es que son los más grandes espejos de nuestra persona, no por nada genéticamente me parezco físicamente con la persona, hagamos de cuenta ujú. que genéticamente, internamente pasa lo mismo, o sea, si físicamente mi nariz se parece a la de mi mamá, internamente mi manera de ser de ciertos puntos es igualita a la de ella, y No, lo y que no fíjate que sabemos, tú estás muy jovencita, muy chiquita, digo yo todavía, una pero polla, cuando el tiempo va pasando, uno se mira al espejo y no uno ve, entiendo. a mí me pasa, yo veo a mi mamá, o sea, veo mis manos y digo, uy, cada día se parece más a las de mi mamá. Hablo y a veces digo, uy, escuché fue a mi mamá. Y incluso lo que me gustaba y lo que admiraba de ella, pero también lo que a mí no me gustaba. Entonces, es que lo transmito. Y lo que más pelea uno con ella, lo Claro, que más se terminas parece a uno. haciéndolo. Y terminas haciéndolo, pero igualito, Pero igualito. se lo regañas a ella, se lo criticas, se lo juzgas. Sí, Hay una cosa muy claro. clave en el eje de Cáncer y de Capricornio. Capricornio tiende a ser el padre, ¿no? Un rol, pero el rol de Sí. juzgador. Pasa lo mismo con Cáncer. Ahí hay una, en esa sensación, en ese matiz de aprendizaje de la vida, el juzgamiento va muy de la mano con estos dos Y además que fíjate elementos. que hablaste de cosas ahorita muy interesantes, pero de alguna manera, todos de alguna manera tenemos una figura materna. Mm. No Las importa personas que de golpe que perdieron no su tiene mamá muy, mamá. muy niños, o sí, muy jovencitos, o de pronto perdieron su mamá, no la conocieron, este, siempre hay una figura materna. La figura materna incluso puede ser el padre, ¿no? No necesariamente, porque hay padres que asumen este rol y de una manera
muy Muy, muy bueno. loable, Sí. impresionante, pero hay una figura materna que nos conecta con este sentir, porque no se nos olvide que es a través de la figura materna que aprendemos a amar. Ujú. Sí, Amamos como nos enseña esa figura materna, ¿no? sí. Y Mire, ese amor nos hace transmitirlo. Mira, yo tuve una mamá, les voy a contar algo que pues no debería, no, pero cuéntalo, ya cuéntalo. lo voy a contar. Mi mamá se casó de 16 años con mi papá de 19, pues eso fue en 1950 y tantos, no sé qué. Pero yo toda la vida escuché lo siguiente, que mi papá era lindo, que los ojos de mi papá eran preciosos, tenía ojos azules, que mi papá era elegante, que mi papá era distinguido, que mi papá era lo máximo. Y yo crecí viendo a mi papá así, crecí viéndolo y crecí, pues aprendí a amar así. Y con mi esposo yo he sido igual. Yo transmito lo mismo, yo lo veo igual, pero yo digo, yo vi eso, ¿no? Para mi mamá, ella me enseñó a amar y yo creo que las personas que conocieron a mi mamá y hoy sus nietas, y especialmente hablo de sus nietas, creo que han seguido lo mismo, ¿no? O sea, como que nos enseñó a amar. Ujú. Nos enseñó a amar y a amar así, ¿no? Con sentimiento, con admiración, porque hay muchas formas de amar. Todos tenemos formas de amar, pero es tan importante este cáncer, esta casa 4 tenemos que darle valor porque no es algo que simplemente si no hay un planeta creemos o podemos llegar a creer que no es importante o que no tenemos un trabajo, sí hay un trabajo. La No, constelación nos está marcando ahí un trabajo, que algunas personas lo tengan un poco más evolucionado. más Es, fácil. sí, más fácil y evolucionado. Quizás ese tema muchas veces, pues la familia ayuda mucho, tienen unas raíces Igualmente, no podemos poderosísimas. dejar de lado en esto saber el planeta regente, la luna, o sea, la carta natal. Sí, Como psicóloga y como astróloga, lo primero que miro es la luna. O sea, la luna, yo claro. creo que si no miramos la luna, estamos condicionados a perdernos ay, sí, tengo todo esto perfecto. Pues, mira esto que estás trayendo tú y que estás trayendo tú, María Bella, es el amor. El amor el amor lo es todo. Creo que Aunque por eso. Venus es el amor, obviamente cuando vemos el amor es Venus, pero la forma como aprendemos a amar nos No, la enseña la claro. madre. Nuestro primer amor fue la mamá. O sea, Claro, cualquier persona. y además el amor Así la mamá haya muerto en incondicional. el parto. Mi primer amor estuvo conectado en mi cordón umbilical con ella. Mi primer amor fue mi hija. Claro. Y Mi- fíjate que tú dijiste algo súper importante al momento de mirar la carta, porque pues la casa 4 tiene un regente. Y hay que ver ese planeta regente para ver la casa Ay, 4, hay pero que no ver eso. podemos dejar la luna, así no sea cáncer el regente. O sea, siempre hay que mirar el planeta como, yo digo que el dueño original de la casa, porque la constelación es como el arrendatario, porque el dueño original de la casa 4 siempre va a ser la La luna. luna, claro. Y el cangrejo significa mucho. Miren, el cangrejo, si lo vemos, no es porque sí, el símbolo que tenga cada constelación, no es porque bonito. Pues en la forma en que las estrellas están, pues están Simbolizando algo. dispuestas, ¿no? Cuando la constelación de Cáncer está al momento de nacer, ahí está la constelación de Cáncer. Pero el cangrejo simboliza lo que es el hogar en realidad. Fíjate que en el hogar hay una parte fuerte, ¿no? Que nos protege, esa caparazón. Pero adentro del cangrejo es sensible, es muy sensible. Y fíjate que el cangrejo también nos muestra que el cangrejo avanza, pero a veces tiene que retroceder, ¿no? O Tiene que ir para sea, atrás. en estos temas de familia no podemos ser avasalladores y a veces nos toca retroceder porque el paso no lo estamos dando demasiado bien o porque necesitamos sanar todavía algo Y mira lo representativo de eso y es el pasado. O sea, en líneas de pasado. tiempo, el pasado. O sea, cáncer es una Sí. energía que va al Cómo nos está pasado. condicionando? Claro, nos Exactamente. está devolviendo a un pasado. Si no entendemos, si no comprendemos, amamos, aceptamos esos pasados, no hay presente y futuro que tenga algo coherente, porque es una totalmente dicotomía, incoherencia, estar en un presente, mirar hacia un futuro, proyectarse a un futuro cuando, cuando dejamos de lado el pasado. Yo no estoy diciendo arrastremos y seamos, dobleguémonos con nuestro pasado, ¿por qué viví esto? Pero sí hay que aprender a aceptar, a abrazarlo. Si no lo abrazamos, en algún momento ese futuro que deseas, se te va a repetir algo que tú no tienes ni Y es idea por qué. aprender, ¿no?
Realmente lo que nos ofrece la oportunidad de aprender de la experiencia. Conocernos, es que esto es conocernos. Yo no me conozco por cómo es Liz, yo me conozco a partir de mi, voy a decir una palabra, de mi puta historia. Esa es esa es la verdad, porque mi historia es la que representa también quién soy. Yo tengo ciertas características por esencia, pero por vivida y por experiencia es quién soy. O sea, no me puedo doblegar a no conocerme realmente si no miro mi historia. Y es eso. Si no miramos la Y si historia, miramos el cangrejo, volviendo al cangrejo, que me parece tan simbólico para este tema, mira, ¿qué hace el cangrejo? El cangrejo en la arena, ¿qué hace? Abre, se mete, sale, y no sé si ustedes han tenido la oportunidad, yo viví en San Andrés, ¿ha visto San Andrés? y los cangrejos andan en unos grupos gigantes. ¿Ah, sí? Sí, es El verdad. cangrejo no anda por ahí solo, y si tú lo ves en la playa, tampoco ves un cangrejo, bueno, de pronto, pues, pero generalmente tú ves grupos de cangrejos. Sí, la manada. Ya mira cómo nos describe lo que es la familia, sí. Sí, sí. Me quedé pensando como que la familia es una cosa muy fuerte y nos marca demasiado. Es inevitable y también los dolores. Lo que iba a decir era que cuando sobre todo la luna, casa 4 obviamente que cuando vemos esto de no solamente mi niñez, cuáles son mis mecanismos emocionales, porque acá nos dejamos en una zona segura, cáncer y todo lo que representa zona 4 luna, parte de cáncer es mi zona de confort emocional, porque acá yo me siento seguro. El Y ojo, refugio, puede ser totalmente inseguro, pero pues al final es lo que yo aprendí, es lo que yo me siento cómodo. Entonces de pronto yo sí, siento que exactamente. aprendí a amar desde mi familia, desde la defensiva, ¿no? Como desde la habitación. Y esa es mi zona segura. Para mí salir de ahí, pero desde mi mecanismo inconsciente, psíquico, es eso. La habitación es lo mejor que pueda pasar. El no conectarme emocionalmente es lo mejor que puede pasar porque lo viví y es lo que aprendí y lo estoy repitiendo sin saberlo. Por eso si no miro un pasado, si no miro mi familia, si no veo de dónde vengo, estoy condenado a no conocerme. Y al Y a no final, sanar, no vas a sanar, porque realmente la herida de niño, de ese niño tuyo, de ese niño interior tuyo, de tu alma, se hace en casa cuatro, o sea, se hace, sí, se construye, si se quiere, en la infancia, ¿no? Si ujú. se quiere, en ese transcurso del paso de la vida. Y si no nos conocemos, es imposible. Es imposible que podamos llegar a sanar y podamos evolucionar porque sale en algún punto. Por eso yo creo que avalo tanto que la psicología es transpersonal, nos traspasa como individuos, nos traspasa como persona. Hay un clan, hay una sociedad, hay algo más que avasalla la psicología individual. Y si no la miramos, no estamos entendiendo al completo la psicología. Y no vamos a hacer tampoco nada, no vamos a poder, No, es como remandar algo que en el fondo está a punto de colapsar y lo arremando hasta que un punto va a explotar. Es eso. ya Es no como puedes, claro. poner Y además, pequeñas. fíjate que tú que hablaste de elementos, que es muy importante la secuencia, porque nada es a capricho. Entonces, hablamos de que casa 4 el elemento es agua, casa 5 es fuego, pero realmente la motivación de la fuerza y de la energía de casa 5 nace en casa 4. O sea, toda esa lucha, la conquista y todo lo que viene en el proceso que vivimos en casa 5 o en Leo, nace en cáncer. Sin esa motivación no vas a seguir, no puedes continuar, ¿no? Sí, y no puedes entenderte, no puedes, es naufragar. Miremos un poquito si quieres, que seguramente en cada uno de los planetas se nos va un montón, y vamos a desglosar cómo entender eso. Entonces, si quieres, empecemos a hablar de los planetas, que al final creo que cada planeta en este sí nos va a quedar largo, porque es un Y hay montonazo. mucho. Eso Pero sí. más, yo pienso que antes de arrancar con los planetas, arranquemos con el nodo norte, porque el nodo norte en casa 4 es ese trabajo, ¿no? Por destino, si se quiere. Bueno, hay personas que lo nombran destino, misión. Pues el gran trabajo de la vida es a nivel familia. Una persona con nodo norte en casa 4, una mujer con nodo norte en casa 4, viene a ser madre. O sea, no digo necesariamente biológica, No, no, no. pero viene a ser madre, viene a dar todo lo que es la maternidad y lo busca. Y la vida, las herramientas se las da. Por ejemplo, yo te voy a decir, una mujer con el nodo norte en casa 4
no es que no tenga que prepararse, ni mucho menos, todo lo contrario. Yo creo que para ser madre, uno, entre más nos preparemos, pues, vamos a darlo más. Pero la vida siempre la lleva a cumplir con el rol de madre. Y a veces viene esa frustración, que el trabajo tengo que renunciar por cumplir con mi rol, ¿no? La familia es lo que la está trayendo precisamente como a esta evolución, a esta encarnación, a este momento de la vida, es la familia. Entonces es bien importante entenderlo y disfrutarlo, porque a veces vivimos en conflicto, ¿no? ¿Por qué me tengo que quedar en la casa? ¿Por qué tengo que cuidar hijos? Porque, pero es que es tu misión de vida. Sí, al Es final tu es que el misión. nodo norte nos genera resistencia porque es lo que no conocemos. O sea, Claro. Y no es lo que norte nos, y ahí. y nos empuja, ¿no? Claro, nos empuja, pero no norte ahí es como, uy, puede haber resistencia, como estos temas no me gustan, o sea, no quiero estar con mi familia, o tal vez soy ajena a temas No quiero ser maternales, madre, tal vez quiero en ser la juventud. mamá, no todo, yo prefiero de pronto estar para afuera, trabajando, viviendo, pero va a haber algo en un punto que es una misión, porque ese nodo norte es como esa necesidad que tengo para cumplir esa maestría y poder conocerla, porque es que lo desconocido, porque justamente cáncer que es zona de confort, el nodo norte no es zona de confort, o sea, yo estoy totalmente disconfort porque no lo conozco para nada, entonces es como, pero cuando lo empiezo a experimentar es ese llamado a entender que era lo que necesitabas, aprender a vivir, aprender, es aprender Aprender, a integrar. además, no solamente a Integrar. ser madre, sino también las emociones. Es aprender a vivir en emoción. Exacto. Es aprender a vivir en esas aguas profundas donde podemos encontrar a la hidra. Esa es una gran misión del Nodo Norte en Cáncer. Eso que tenemos que hacer y muchas personas con el Nodo Norte, vuelvo y repito, entonces les interesa el árbol genealógico, toda la historia familiar y todo, y quizás para otro digan, no, pues que está loca, porque tiene que vivir del pasado, y qué importa si hace 200 años era la nieta de no sé quién, no importa, pero sí importa, realmente sí importa, porque es buscar también, buscar el quién soy en la historia del mundo, ¿no? Y ese nodo norte ahí nos hace hablar de emociones también y es muy interesado en los temas cáncer, ¿no? La nutrición, la protección, el cuidado, o sea, todo esto que siempre quiere dar y son muy buenos anfitriones, porque obviamente que también hay hombres con nodo norte cáncer y buenos anfitriones, se preocupan por los demás, realmente quieren hacer familia. Quieren hacer familia así, en el trabajo, quieren hacer familia con los amigos, quieren hacer familia con el mundo, ¿no? Y tienen varias frases. Fíjate que tú hablas con alguien y te dice que si necesitas algo te avise, que cuentas con él. O sea, siempre son personas así, muy dispuestas a abrazar, a proteger, a cuidar, A dar amor. a dar Bueno, creo que amor. tú lo ves desde un lugar, bueno, obviamente la percepción de no, pero yo sí siento que los no nortes cuestan. Yo sí siento que no es algo como que lo trae tan arraigado, No, sino, cuestan, pero la vida te va poniendo las herramientas sí, para sí, que te sí, sueltes. te lo Y vas ya cuando tú desenvolviendo. llegas a mi edad, el nodo norte ya está Ah, no, ya incorporado. lo tienes, claro, decisión de cada cual. ¿No? Pueden haber hay libres albedríos y hay destinos y misiones, Sí. pero si no permites darte eso que la vida de pronto te manda, pues de pronto quedaste atascado en lo que la vida te quiere decir, evoluciona por este lado. Ujú. Yo iba a decir algo, yo iba a decir otra cosa y se me olvidó. Yo quería hablar, hacer un paréntesis antes, no tiene nada que ver con el Nodo Norte, pero dijiste algo muy clave que me quedó retumbando y hasta ahora agarro el hilo, y es eso el tema de las parejas, ¿m? Porque cáncer, pese a que simbólicamente o arquetípicamente en la astrología no se hable mucho de las parejas, es cierto que es inevitable no conectar esto que estamos hablando de la familia a las parejas, ¿sí? Alguna vez escuché a alguien que decía que cuando uno está con una pareja no está solo con una persona. En una cama se acuestan no dos, se acuestan seis. Se Sí. acuestan las dos personas Muchas historias, y los dos padres de cada uno. Sí, puede que todas haya esas más historias historias. atrás, pero los padres, o sea, es que es el reflejo. Claro, yo me acordé de algo y es que creo que al final las parejas son un puente y una apertura gigantesca para poder encontrar esa historia o esa conexión familiar o entenderla más a profundidad. Porque cuando, por ejemplo, los ejemplos que diste de cómo repetías la manera que le hablabas a tu esposo, es cierto que uno ahí es que se da cuenta de dónde viene, ¿no? Puede ser este caso cosas buenas, pero también pueden ser cosas terroríficas Total. que realmente Claro, uno traumas dice, que se pueden estar.
guardando. Y lo reflejo es en la pareja, o sea, realmente las parejas son ese puente o esa puerta que te dice, ah, tú te creías que estabas muy bien, pues no, y nos abre la puerta a esos dolores las parejas Un para espejo. decirnos, uy, soy un espejo de mi mamá o soy un espejo de mi papá. Yo O tengo, él es un espejo de, porque también somos o estoy jugados a atrayendo eso. eso que yo digo, wow, yo pensaba que mientras más me alejo de pronto de mi mamá, más atraigo ese tipo de personas. Y es así como resuena la energía, no es el destino, no, es la energía de cómo resuena Fíjate que esa en psicología. tránsitos, mira, en tránsitos y en progresiones, cuando la luna pasa por casa 4 hay matrimonios. Cuando la luna pasa por casa 4 nacen hijos. O sea, no necesariamente es porque, sí, puede que toque el aspecto de la casa 7 o puede que toque el aspecto de la casa 5 mucho más fuerte, lógicamente. Pero yo conozco cantidad de ejemplos de la luna llegando a casa 4 y Casamiento. ahí se Ah, dan los matrimonios. O se dan o nacen hijos, ¿no? claro, es la familia. Entonces es impresionantemente fuerte. Cualquier paso, cualquier Mira, cosa que nos toque esa casa 4. claro, porque mira, por ejemplo, lo que decía Freud, que era muy bizarro el psicoanálisis en gran parte, que decía que uno se acostaba con el padre o que uno estaba enamorado del padre. En gran parte sí, en unas cosas no desde un lugar muy turbio, pero uno termina trayendo lo que resonó desde ese núcleo amoroso, ¿sí? Uno resuena sea por oposición, por rechazo o por repetición de algo. Es que es eso, ¿no? Y también le hace ver a uno en ese espejo. Y mira, una cosa que tú nombraste que me parece muy interesante y lo puedes hablar solo tú, y es esas lealtades familiares, todo eso que se construye a partir de allí y que están muy guardadas en casa 4. Total, esos amores ciegos, eso que nosotros, vuelve la palabra repetición, pero que nosotros terminamos por un amor muy inconsciente o muy leal repitiendo cosas. Mira que tú diste un ejemplo la vez pasada que era muy en relación a esto y dijiste el ejemplo de una persona que le va bien económicamente, pero ve que su familia nunca le fue bien económicamente y ella de una manera se restringe luego a ciertas cosas de esa abundancia. Es esa Porque lealtad. siente hasta culpa de Siente que le vaya culpa. bien. Es ese silencio de nuestra cabeza o de la parte consciente, donde no quiere ver eso inconsciente, donde no quiere ver que hay esa sensación de culpa y ese amor y esa lealtad a su familia. Por eso es tan importante ver eso. A veces ese amor y ese amor ciego me hace querer no crecer en ciertos aspectos porque no quiero dejar de pertenecer a mi clan, porque no quiero dejar de pertenecer o de sobrepasarlos por lealtad a ellos. Y pasa demasiado, demasiado, Sí, no solo en sí. temas económicos, en muchísimas Todo, cantidad de en cosas, todo. todo, porque no me siento que pueda yo y ellos no, o al revés, ¿no? Yo siento mucho y ellos sí, entonces es esa cantidad de cosas que tenemos de creencias arraigadas de raíz. Volvemos al árbol. El árbol no está parado si no existieran las raíces, y es lo mismo. Es exactamente lo mismo lo que pasa en esas lealtades que tenemos a muchos miembros de nuestro clan, a veces que no sabemos, a veces que hacemos ciertos Y pactos totalmente inconscientes. inconscientes. Hay pactos. Voy a dar un ejemplo, voy a dar un ejemplo personal. Yo me acuerdo una vez que yo sufrí mucho una época, cuando lleguemos a Virgo, tal vez ahí me va a recordar muchas cosas. Yo tengo muchos planetas en casa 6, tiendo a ser un poco hipocondríaca, pero bueno, viví una época donde me enfermé horrible en el 2021 y una de las cosas que yo llegué a donde una terapeuta que ella me cambió a mí todo, o sea, para mí esa terapeuta solamente la vi una vez, ella era medio mi psicóloga y me cambió, no sé, mi manera de pensar y de hasta de vivir mi profesión. Y me acuerdo que ella me dijo, recuerda que hay muchos pactos inconscientes. Y yo me acuerdo que ella me trató de hacer como un tipo de regresión o algo así, y yo empecé a sentir mucha impotencia, o sea, yo empecé, todo el cuerpo se me endureció y eran síntomas que yo estaba teniendo para ese entonces. Yo sentía que el cuerpo se me endurecía, que, mejor dicho, y yo decía, pero ¿de dónde viene esto? Y ella me dice, acuérdate cuando tal le pasó a tu papá y tú sentías esa impotencia. Y yo me empiezo a sentir, y lo empiezo a sentir, sí. Y claro, mi parte de mi inconsciente había hecho un pacto también de lealtad a mi padre. Creo que en gran parte ser psicóloga es un pacto inconsciente a mi familia de poder recuperar o ver las cosas diferentes a como muchos de miembros de mi familia no lo pudo hacer. Y hasta la profesión termina siendo pactos de lealtad a la familia. Uno ve que, por ejemplo, el ejemplo, Muchas veces, sí cuando hay señora. injusticias,
personas terminan siendo policías, terminan haciendo cosas de la Abogados, familia. no sé qué, sí. Claro, o termina siendo abogados, porque está ahí esa necesidad o esa parte muy inconsciente, a veces consciente, de poder sanar aquel clan o de Pero poder. también se ve al revés, ¿no? Fíjate, cuando hay unas tradiciones de que todos en la familia, voy a poner un ejemplo, fueron militares, el abuelo no se entra y de pronto hay el hijo hombre que, hola, dice, no, no lo voy a hacer. Y eso puede ocasionar a veces Y eso en es algunas, maravilloso, esas son las ovejas negras de la familia, pero esas ovejas negras de la familia son como cuando están de pronto, eso es tan común verlo, familias tan tradicionales, tan conservadoras, de pronto hasta de policías militares y le sale un hombre gay. Es más común de lo que uno imagina, muy común. Qué casualidad, un tipo de familia tan tradicional sale un hombre gay. No, o sea, seguramente para el clan es como, ¿qué es esto? Dios mío, va a ser señalizado, va a ser juzgado, pero tiene una misión muy importante con el clan. Les viene a demostrar que esa parte conservadora es hora de cambiarla. Va a costar, va a generar y va a resistencia, costar, pero eso que claro. genera resistencia y tanto choque en un punto va a volver al sistema en una homeostasis porque lo que hace generar este tipo de condicionamientos que son diferentes es rechazo, y el rechazo simplemente genera inestabilidad en el sistema, y el sistema siempre quiere estar en equilibrio, dentro de comillas, pero esta persona hace parte de ese equilibrio, que en su momento fue totalmente eh, inconforme, fue totalmente displacentero, pero en su momento va a generar un equilibrio para ese sistema. Cada persona tiene una misión dentro de su propio sistema, sea por alejarse o lo que sea, pero volvemos a lo mismo, hay que aceptar el sistema tal y como es, y al aceptar el sistema tal y como es, acepto la vida tal y como es, porque no estoy peleando y quejándome y juzgando y criticando y justificando y sobre todo juzgando, que es una palabra clave, clave para entender constelaciones, cáncer, todo el juzgamiento hace parte del dolor humano, sin duda alguna. Entonces es muy, muy interesante ver esto. ¿Vamos a otro planeta o quieres decir algo más? No, no, vamos a otro Vamos a planeta. otro planeta. Finalmente, con cada planeta vamos a poder Sí, ahondar por vamos lo con que la luna, vamos con la luna directamente. sí, bueno, la luna en casa 4 es muy parecido al nodo norte, ¿sabes? Porque su Mm, misión en realidad es eso, proteger, cuidar, pero también sentir. En realidad la luna en casa 4 tiene bueno, tú me lo puedes explicar más, la luna en casa 4 tiende a ser muy dependiente emocionalmente de la familia. mm. Es esa luna que puede estar súper feliz y de pronto aparece alguno de la familia y viene en su mal día y esa luna, uff, ya deja de ser feliz porque es muy, o sea, se conecta mucho con las emociones de todos, de la familia, ¿no? Es muy dependiente emocionalmente de todo lo que le sucede, de todo lo que está a nivel familiar Total, creo que es una luna que al final genera tanta dependencia de la familia y también puede ser muy sobreprotegida de la familia. O también. es la persona que sobreprotege a la familia, ¿sí? No vea que sea la que cuida a todos los hermanitos, la que le tocó cuidar a los primos, o al revés, fue demasiado sobreprotegida por la familia. Hay algo de protección que exalta, sea por carencia, porque lo hago con los otros o porque lo hicieron mucho conmigo. Y esa necesidad también es una necesidad de tener pertenencia a una tribu. Y en esa necesidad de pertenencia a una tribu, a veces se pierden de su individualidad. ¿En qué voy? Que son personas que terminan de pronto dando todo por los demás. Doy todo por mi familia, doy todo por mis primos, doy todo, pero es porque necesitan pertenecer al clan y en pertenencia al clan me vuelvo muy complaciente al clan, hasta con mis amigos. Hasta Ujú. con sí, las personas Porque que son cercanas, yo las necesito tener y me vuelvo es una nodriza, se dice nodriza, ¿verdad? Las que cuidan los nodriza, niños. nodriza. Nodriza, nodriza, bueno, nodriza. Se vuelve una persona nodriza de su entorno que llega a un punto que yo dónde quedé. Si lo que hablamos es, el sol significa individualidad, la luna significa pertenencia, familia, zona de confort, parte emocional. Imagínate cuando yo me pierdo por vivir Sí. en la luna. Y esto Y puede esa pasar. luna, ¿sabes qué hace esa luna también? Esa luna se adelanta siempre a las necesidades de los demás. Es una luna que siempre está diciendo, ¿tienes hambre? ¿Tienes frío? O sea, o sea, necesita, pero fíjate que hay algo psicológico que quiero que tú lo expliques. Esa luna ahí necesita que los demás estén bien para poder estar bien. Totalmente. Por eso mismo, porque perdieron parte de su identidad en el otro, perdieron parte de su identidad en nosotros, en lo que somos.
y me perdí. Entonces luego pueden volcar en muchas emociones, aparte de que hace una luna muy sensible, personas muy intuitivas, personas, no solamente es malo, Muy intuitiva, sí. y no es malo, es que en ninguna posición es mala. Son personas supremamente dadas a los demás, que eso es un potencial lindísimo para poder servir y demás, pero que hay que tener niveles de cuidado en no perderse, en dar y en proteger y en cuidar, sobre todo, porque necesitas cuidarte primero a ti mismo, porque hay un potencial de ser madres, así seas hombre, madre es un arquetipo al final, pero es que siempre mucho cuando hay personas que tienen una energía muy fuerte de cáncer, sobre todo también los ascendentes cáncer, Ujú. creo que es muy notorio, que vienen a ser madres primero de ellos mismos, porque puede que a veces, Hay pues, que sostenerse primero, sí. claro, porque tienen esa sensación que se olvidaron de ser sus propias madres. Y ser mi propia madre, me tengo que cuidar, tengo que aprender a alimentarme, tengo que aprender a cuidarme, a darme amor, a ir a hacerme tal cosa. Y eso lo pueden olvidar por estar pensando en siempre ser madre de los demás. Sí, ¿Y tu propia madre qué? Todos somos madres de nosotros mismos, sí. todos, hasta los hombres. Por eso los hombres proyectan esas necesidades en las mujeres, en su mujer, que es la que lo cuida, la que le tiende la ropa, la que le lava todo, y entonces el hombre proyectó todo. No, todos somos madres, incluyendo los hombres. Además que la luna también, ahí acuérdate que su zona de confort es su casa. Entonces su refugio todo, su protección es familia, casa, y ahí Mira, mira que eso que a dices defender eso como sea. es clave. Mira que algo a mí me pareció muy interesante cuando yo estudié astrología es que mi profesor decía, que esto yo nunca lo escuché de otras personas, que uno cuando tiene la luna, uno tiene que mirar el signo de al frente y el signo de adelante, Ujú. porque la luna necesita salir de la luna, porque es que la luna es un planeta, la luna y casa 4 quizás, esa energía necesita evolucionar, porque es donde donde, sí, como que yo ya aprendí esto, yo ya lo tengo acá, En pasado, donde me es el siento pasado, cómoda. yo necesito ir al adelante. Entonces, de pronto esa energía de casa 4 la luna, yo necesito mirar a lo de al frente. Entonces, en ese caso de una luna en casa 4 mirar el planeta de arriba, o sea, mirar el signo de arriba que está allá en casa 10 mirar el signo que le sigue, porque eso me quiere decir que esto yo lo tengo que aprender a ir hacia allá, porque es que si me quedo ahí, una luna en casa 4 se puede quedar perfectamente en casa. O sea, pues puede ser una persona que perfectamente se volvió ama de casa y no salió de ahí, se volvió la mamá de todos y no salió a vivir su vida, no sacó a su profesión adelante. Sí, entonces me Pero puede vivir unas irrealidades. claro, en una fantasía muy dada para ¿Mm? los demás, vuelva a lo mismo, y no vas a proyectarte a una casa 10, por ejemplo, no sales por ti, sino sales por los demás. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí en esa casa, una luna en casa 4 que pueda llegar a sentirse muy absorbida por su emocionalidad y nutrición, que es desbordante, y perderse a sí misma. Sí, Creo que es lo más representativo de una luna ahí, pero pues con unas capacidades maravillosas para dar todo por los demás, sin duda alguna. así es. Sí. ¿Qué otro? Sol. Sol Bueno, en casa 4. el sol Uy, en casa yo tengo 4. unas historias con ese sol. Sí, el sol en casa 4, pues es el brillo, ¿no? Es el brillante muchas veces del clan, de la familia. Es esa persona que todo, el orgullo, es un poco también, son personas con una, o sea, los hacen sentir y los hacen creer también que son, pues, son lo más importante y es el niño un poquito orgulloso, engreído, porque pues tiene todo el consentido de la casa, pero también tiene mucha luz para guiar, ¿no? Es el Mm. líder de la familia, es el líder, es el que también puede también sorprender, porque puede salir con cosas diferentes y a veces es el arriesgado de la familia, es el que el artista también muchas veces es el artista, pero necesita mucho cuidado. Así, él ahí se nutre, por supuesto se nutre en cáncer, pero sí necesita que, como la mamá que todo el tiempo le está aplaudiendo, que necesita eso para nutrirse, ¿no? Necesita de nutrir ahí un poco el ego. Pero también cuando el sol está ahí, también ahí hay que ver un poco el padre, ¿sabes? Porque a veces es el padre que asume precisamente, nos está hablando, por ejemplo, en el caso de las mujeres, nos está hablando de que la figura masculina también puede hacer el rol o es una figura también preponderante, es como el que termina, pues, sí o sí, liderando la manada o Termina siendo el el- padre de la familia, sea mujer o sí, hombre.
Eso, exactamente, sí, es el padre de la familia, sí, señora. Sí, Entonces total. nos habla mucho de la energía masculina dentro del clan. Sí. Mira que el Dime. sol es el camino del héroe, ¿no? Es lo que estamos hablando. Este Sí, dedo de Hércules es el sol. es Entonces, el sol. ese camino del héroe es el sol donde está es donde brilla. O sea, el sol, pues si está atrofiado el sol o no lo saco a relucir, hay que mirar, hay que trabajarlo. Pero si el sol está en casa 4 y me está diciendo que hay un camino del héroe en casa 4 me está diciendo, claro, yo vengo a hacer, a brillar para mi familia. Es una posición que genera mucha responsabilidad a nivel familiar y a Sí, nivel tribu, la tribu que tenga, ¿no? Es como me sobrecargo todo por todos, todo, sí, porque es que cáncer hace, yo creo que cáncer da mucho, o sea, es una energía que suele dar demasiado, exacerba en el dar y no se permite a veces recibir para sí mismo, se olvida mucho de su individualidad por pertenecer en comunidad, en su tribu. Y ese sol, pues muy bonito que pueda brillar y sacar, pero a veces brillan o se dan permiso solo brillar por temas de lo que le dice la familia. O se vuelven, no sé, las personas que mantienen a la familia. Yo conozco un caso que es un hombre que se ujú, volvió, siempre fue un niño, el hijo único, imagínate, hijo único, pero él desde que empezó a crecer empezó a mantener a la familia, a sus dos padres, empezó, les da todo, entonces es como que su vida, pues huele desde su corazón, no es algo que le nace, pero su vida se vuelve muy en torno a la familia, y entonces volverse muy en torno a la familia, muy maravilloso, pero se quedan a veces pegados en una zona de confort, es que todo lo que tenga que ver casa cuatro es a veces quedarnos en zonas de confort, y en esa zona de confort me quedé siempre pegado a mi familia, de pronto la esposa le dice, camine y nos vamos a vivir 5 años a Cartagena o a las Maldivas y le va a decir no por la familia. Puede pasar. Entonces, siempre con casa 4 algo que nos exacerba, hay que aprender a ponerle límites, porque casa 4 cáncer, la luna, hay que aprender a ponerle límites a lo que nos genera seguridad, porque seguramente dentro de nuestro inconsciente es seguridad, pero tengo que aprender a soltar esa seguridad. sí. Y además que mira, el sol precisamente en casa 4 también es el competitivo de la familia, porque es el que viene a conquistar, lo que tú hablas del héroe. Viene a competir, viene a sobresalir también, ¿no? Viene a, o sea, trae una fuerza muy Darla, grande que también le da a la familia, porque ahí se nutre. sí. El sol se nutre ahí y es el escenario también donde aprende quién es. Mm. Sí, es Es a como el través de Rey él se León. identifica, ¿no? O sea, un sol, fíjate que un sol en casa 4 está muy identificado con la familia, porque donde tenemos al sol es nuestra identidad. Claro. Y también, o sea, es a través de la familia también que recibe mucha luz, mucho apoyo, mucho, o sea, Sí, es- también la codependencia, sea codependencia porque me alaben o sea codependencia que tenga yo con ellos. Entonces es una dependencia, sí, que es otra palabra clave de casa 4 de cáncer y de la luna, sí. la dependencia. Entonces genera una dependencia de ellos hacia mí o yo una dependencia hacia ellos. Cáncer siempre tiene que trabajar mucho su independencia. Vuelvo a lo mismo y la individualidad. Creo que el Rey León genera un poco de matiz dentro de la historia de lo que pueda simbolizar esto. Sí, porque el Rey León, al primero era el rey, sí, pero se pierde. En un momento se vaya, encuentra, ¿cómo se llamaba? Timón y Pumba. Pero él se pierde, o sea, él realmente encuentra su identidad, que es algo muy representativo de la adolescencia y de la vida humana. Uno se encuentra a sí mismo, esto también tiene que ver mucho con Leo en la adolescencia, porque yo ya no soy a partir de lo que me dice mi familia que soy, yo soy a partir de lo que estoy descubriendo por mí misma o por mí mismo quién soy. Y Y es lo eso que la te apasiona, adolescencia. y la Pero, pasión, lo que te mueve, la pasión, ¿no? exacto, mira que personas, o se me viene ahora a la cabeza, lo acabo de hacer ese clic, personas que puedan tener de pronto estas posiciones muy fuertes de cáncer, sol cáncer, luna en casa 4 luna en cáncer, cosas así muy fuertes, son personas que no viven su adolescencia a flor de piel. ¿Por qué? Porque viven a partir o están muy pegadas a la familia. Entonces, no, no, yo qué voy a salir. ¿Para qué salgo? Si salir es como encontrarme a mí misma, yo quiero quedarme en mi casa, en mi cosa, en mi zona segura. Y la adolescencia es esa parte donde descubrimos, exploramos, ¿sí? Y entonces perdemos parte de nuestras vivencias por estar arraigados a pertenecer a un clan, en gran parte. Y el sol también en casa 4 ese es el dramático de la familia. La luna también, pero a veces el sol es como la luna sí, sí o sí, o sea, hay drama, pero con el sol ahí también hay un poco de histrionismo, ¿no?
el histrionismo para que todo el clan esté pendiente, es muy necesario, ¿no? O sea, esa manera de manifestarse un poco histriónica, llamando la atención, con el cascabel, aquí estoy. Sí, sí, pues sí, es verdad. Mucha sensibilidad puede traer todo ese dramatismo y esa emoción desbordada que puede ser un niño llorón de pronto de pequeño también. El niño llorón Eso, que solo muy sí. querías que lo miraran por todo el mundo, pues porque llora y todo el mundo lo mira, algo así. Sí, Sí, necesita mucha atención, sí, necesita mucha necesita atención mucha en su familia, es verdad. No atención. me imagino con hermanos. Bueno, es quizás hacer hipótesis, pero claro, con hermanos puede ser como, yo soy el rey, yo soy el rey de la Y casa. lo que te digo, muy competitivo, Ajá, exacto. A mí mis hermanos no me van a quitar el liderazgo. sí. Mm, ujú. Bueno, vamos, ¿cuál quieres? ¿Cuál? Di ahora tú el planeta. Mercurio, Mercurio. Mercurio. Mercurio en casa 4, fíjate que nos habla de familias muy intelectuales, de familias donde la educación, la comunicación son fundamentales, o sea, se nutren con eso, porque realmente en casa 4 es cómo nos nutrimos, ¿no? Y una forma de nutrirse es aprendiendo, una forma de nutrirse es comunicando, una forma, se habla también de madres pues con todos estos talentos y virtudes, tal vez también una madre profesora que está enseñando, que asume ese rol muy importante de enseñar. Nos habla también de clanes familiares donde también la intelectualidad y pueden haber pues, Importante. personas con una formación bastante, pues, nutrida. Nos hablan de personas también que vienen con dones impresionantes de comunicación, que pueden ser, Comunicación sensible. comunicación muy Sí. sensible, sí, Sí, que no claro, es una exactamente, comunicación así como, lo tira. No, comunicación amorosa, sensible, poética, sí, que tenga sí. que llegar a la emoción. También de personas trabajadoras, ¿no? Luchadoras, trabajadoras, o sea, de seguramente también una madre muy ocupada, porque Mercurio tiene que tener actividad, una madre ocupada si llegas a ser Virgo. Entonces, esa madre hormiguita que todo el tiempo está haciendo, que no se da de pronto mucho tiempo para descansar, porque tiene que estar en función de la familia. Nos Sí, habla de mucha actividad también, mucha actividad mental, de familias con mucha actividad mental, con mucha donde hay mucho análisis, donde hay muchas cosas así de detalle, donde eso prima, ¿no? sí. Incluso, y pues con una emocionalidad también, o sea, son dos ingredientes ahí que se suman, Sí, sí. mira que también puede ser algo opuesto, ¿no? Puede ser al revés, que Mercurio prime sobre la casa 4, que lo reprima un poco esa energía 4, Claro, sí, ese es que cáncer. el aspecto es el que no podemos generalizar por Claro, eso, porque si hay un buen aspecto, pues, pero si de pronto hay un aspecto con Saturno o un aspecto donde viene a ser el dominante, ¿no? O como esté la luna también es sí. fundamental. Pero claro, ¿no? También puede ser esa parte donde la parte emocional está más mental que emocional, o sea, es Más como mental, una sí. familia que habla solo de la vida, del intelecto, del qué hacer, pero nunca de la emoción. Entonces, de pronto es esa sensación de mi emoción la vivo a través de lo que digo, comunico, pienso, pero no me permito O de sentir, lo que hago, o de lo que porque hago. depende de la constelación que esté rigiendo la casa Claro. 4, sí, Sí, o de lo depende que hago. cómo, sí, sí, todo depende, pero claro, puede ser más bien a la oposición, no tanta la sensibilidad de cómo comunica, sino que puede comunicar desde un lugar muy frío, o sea, mi emoción la vivo a través de mi mente y me domina mi mente, pero pues claramente hay una vena artística de escribir cosas lindas, dramaturgias, sí, 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 como esa vena que si se permite puede ser totalmente mamá de escribir cosas que contengan a las otras personas, cosas de emociones, ¿no? Como desarrollo personal o cosas así, porque está muy conectado a entender el mundo de la emoción, porque lo piensa, o sea, uno también cómo entiende la emoción pensándola, eso sí es verdad. Entonces pueden también decodificar muy bien la emoción. Totalmente pueden ser grandes personas que decodifican la parte emocional y que con la familia tienen conexiones de comunicación. O sea, puede ser que no sea como de te abrazo todos los días, pero te comunico qué siento. Eso sí, como que Pero la sí son comunicación. familias que le dan mucho valor al tema intelectual, A la comunicación, sí. sí, ese tema es fundamental. Total. Fíjate que Marte ahí.
Marte ahí, pues Marte en Cáncer no se siente cómodo. No es uno de los lugares donde pueda expresarse como es Marte, ¿no? No, se Pero siente sí da unas retenido. características muy precisas, porque fíjate que Marte ahí nos puede hablar de familias, por ejemplo, con ancestralidad militar o de guerreros. Mm, Es muy, muy, muy frecuente. Marte ahí también nos habla del líder, también es un líder, es el que también dice para adelante, pero cuando está Marte o Aries ahí también es el campo de batalla. Sin ninguna duda, ahí es donde expresa su campo de batalla, donde lucha precisamente por su personalidad. Muchas personas, o sea, con Marte o Aries más, en casa 4 la personalidad viene de la familia. Son muy parecidos a la madre, o sea, esas grandes características las están heredando especialmente como de la madre. mm. Uno los ve y dice, sí, realmente sí tiene la misma personalidad de la Mira, madre. mira que lo que hay en casa 4 como decíamos, ese fondo del cielo es inconsciente, ¿no? O sea, Sí. todas las casas de agua, pero cáncer es inconsciente familiar pleno. Em, Siempre habla también de esas partes reprimidas, ¿sí? Porque como están a nivel inconsciente, hay pues, Ujú, muchas, yo lo vi mucho una época, no sé, justo me salía una tras de otra persona, que tenían similitudes de esta que estamos hablando, esta configuración de Marte en casa 4 o Luna, no, la Luna no tanto, pero sí, Cáncer, digo, Marte en casa 4 muchas sensaciones de ira hacia la familia o mucha sí. violencia Campo de intrafamiliar batalla, o mucha violencia. mucha rabia o mucha Sí. demandar todos de una manera feísima, o sea, una fuerza bruta que genera resistencia. Es que Ujú. es como decías, Marte no se siente cómodo en Cáncer, entonces como tal ese Marte ahí va a sentirse lastimado. Cáncer no quiere lastimarse, Cáncer quiere proteger. Pero Marte, Aries quiere lastimar, o sea, es como quiero romper. Entonces no se va a sentir seguro, es como una sensación de mi zona segura se siente con rabia, mi zona segura se siente con ganas de explotar, o reprimo mi rabia directamente, puede por como es ese cangrejo que solamente se quiere proteger, ser Y es protege al que punto que reprime la rabia y cáncer, nunca se permite sentirla. y cáncer, acuérdate que cáncer es un cerco también, ¿no? Si hablamos es como es una valla, es donde nos contiene, donde, entonces, por supuesto, una personalidad ahí, que Marte siempre va a ser hablar de la personalidad, pues se siente lo que tú dices, muy contenido, no puede expresar. Y también Marte ahí, pero Marte ahí es el que sale también a guerrear por la familia. O sea, puede tener ese adentro, pero al final es el que tiene que salir, sale a pelear por su familia. El Él clan es el también va a guerrero, claro. utilizarlo. Sí, puede ser el imprudente de la familia, el decidido de la familia, o sea, puede ser esa persona también que inspira mucho, Sí, que hace que... Es una energía masculina, ¿no? Es una energía fuerte. sí, es una energía Claro, fuerte. en un territorio de sensibilidad, en un territorio de protección y en un territorio donde, sí, como tú hablabas, las formas de Marte no son las precisamente las que se viven en Casa 4, pero sí se ve muchas veces la violencia intrafamiliar con un Y Marte ahí. mira que ahí cáncer tiende a repetir, ¿sí? Es lo que hablamos de ese inconsciente que repite y si no es bien elaborado o trabajado a nivel psicológico, se repite. Entonces, de pronto mi familia viví esa violencia, tengo mi propia familia y termino siendo también El el inconsciente, sí. violento, el inconsciente, el que lanza las palabras así de manera imprudente, el que lastima sin querer hacerlo. Pues porque mirar casa 4 es mirar mi base, o sea, ahí me da información de mi familia y de mi casa y de mi niñez. Entonces, Ujú. hay que trabajar siempre eso porque se puede repetir. Entonces terminó siendo de esa manera. Y pues porque al final casa 4 representa mi hogar, mi casa, o sea, mi cuatro paredes que para todo el mundo la mayoría es mi zona segura, para otras personas para nada es su zona segura, pero dentro de lo normal debería ser. Entonces esa zona segura es batallo, peleo, Batalla, sí. guerreo, saco adelante también mi familia, pero con guerra, pero con... Entonces es ese impulso, como dices, masculino, que pues puede terminar, no sé, no se me ocurre, no sé, un papá que vaya y de bala y de, no sé, que no bala a las personas, sino que haga ejercicios de ese tipo de cosas porque le gusta, porque es la manera de drenar su energía. Sí, hay que saber condensar esa energía que hay para ser el guerrero de la familia, pero que no se distorsione al que pelea con la familia todo el Ujú. tiempo. Eso sí.
total. Em, Venus, fíjate que Venus, Venus ahí. A mí me gusta siempre Marte, Venus, tocar ese eje. Venus es el amor, ¿no? Venus es lo que nos gusta. Venus es una expresión, en realidad, ¿no? Expresión. Venus ahí también el valor también es muy importante, le dan muchísimo valor a la familia. Venus considera a la familia como vital. Venus ahí le gustan las cosas lindas. La armonía es la casa linda, es la del detalle, la anfitriona también muy detallista. Eh, Le gusta tener la casa linda, bonita. porque su centro también, pues la casa es el centro de operaciones de muchas personas, pero por ejemplo, sí, necesita de todos esos detalles lindos, armoniosos y estéticos, ¿no? Venus ama a la familia, pero es una energía también muy femenina, pero no es la energía femenina de la luna. Entonces, esas son dos energías femeninas, pero no son la misma energía, porque se pueden llegar a confundir. Claro, puede ser la madre muy linda, muy preocupada por las cosas bellas, incluso diplomática, pero tal vez no sea la madre que se quede en la casa. Tal vez no sea la madre que esté tan pendiente de esas otras cosas, ¿no? Sino puede ser esa otra madre que quiere que sus hijos sean artistas, que promueve otro tipo de actividades que considera también una forma de dar amor. Pero no es la misma, porque a veces confundimos esa energía femenina de Venus y de la Luna, que son diferentísimas. Sí, hay una que es más sensible y otra que es más seductora desde su Es esa sensibilidad. madre precisamente Sí, atractiva, es esa madre seductora, es una madre también muy magnética, pero puede ser incluso, depende del aspecto, puede opacar, por ejemplo, a su hija. O sea, es una madre vuelvo y repito, depende del aspecto, pero de sí. pronto una vez no muy bien aspectada, no le es tan fácil ese otro rol de madre, porque necesita también a nivel de su familia, necesita ser esa seductora y esa... eh, Sí, mira que con esto de Venus y que termina siendo seductora, y esto que a veces va a sonar bizarro, pero terminan de pronto también siendo la esposa del padre, ¿sí? O sea, como que terminó avasallando la energía sí, femenina, sí, pues es Marte-Venus, o sea, pero sí, estando ahí lo en que tú esta dices es cuatro, verdad. Hay casos de esos, hay casos de terminó hijas que de terminan pronto, tomando el no, rol de la mamá, terminan terminan que tomando es el que acompaña al papá en el las rol de la pareja reuniones del papá, sociales. sí. Sí, Entonces puede ser como terminan o terminan siendo muy complacientes en su entorno, ¿no? En su entorno familiar, como quiero agradarles siempre, pero bueno, eso es de nivel inconsciente, todos queremos agradar, pero ese es el como que nivel inconsciente, sí, precisamente. termino como haciéndoles todo, que me vean, sí, como, y puede haber ahí una rivalidad con la mamá, es que sí Sí, es un lugar extraño, una rivalidad. O terminó haciendo algo del padre que terminó sustituyendo el rol de mi mamá, pero no como mamá, sino que como acompañante de mi padre, porque es ese match, es extraño. Pero yo creo que son personas supremamente dulces, yo creo que serían personas sí, que, sí, que te total. quieren llevar a un éxtasis de contención increíble, como que quieres, Y dónde construir el quieres, paraíso en su casa, ¿no? y construir, sí, ese mundo placentero y de disfrute en su casa, pero que se pueden volver demasiado complacientes. Siento yo que puede ser un déficit que pueden tener y es la complacencia de qué quieres, cómo lo quieres, cómo te cuido, cómo te protejo, cómo te contengo, qué necesitas. Puede ser, ¿no? Creo que es una posición extraña. No sé, para mí es extraña, no sé, no la visualizo así mucho y recuerdo personas de sí, creo que no las termino de descifrar cuando veo ese Venus porque sí, o pueden ser con las parejas muy madres, ¿no? Como que le hago a mi pareja todo, soy muy madre de mi pareja, lo cuido, sí, como hacer siempre ese rol como aire, agua al tiempo extraño, no Cuando sé. está Venus con la energía de Tauro presente, fíjate que a veces hay también familias con tierras, ¿no? La tierra es fundamental. Puede ser poseedores de tierras o trabajan en temas de tierras o vendedores de fincas raíz O o puede haber mucha abundancia, sí. mucha abundancia, sí. Puede haber un amor, porque lo que está en casa 4 pues tiene un apego y un amor.
al un dinero, apego. puede ser. Ujú. Hay un apego a vivir bien, disfrutando con lujos. Una Paris Hilton, me podría tener algo así, para dar ejemplos y ser así muy específicos, cosas así como que se está ese lujo y esa abundancia y ese disfrute de la vida desde el hogar, desde la casa. Sí, sí, y sí, como les gusta, por ejemplo, eso, los lujos, la sofisticación a nivel de su hogar, todo este tipo de cosas. Porque Venus en Libra, si fuera Venus en Libra, fíjate que ahí es cuando tienden a ser la madre de las parejas. Sí, sí, ahí sí que sí o sí. Tienden sí, a ser muy maternales con la pareja y a lograr, también son muy diplomáticas, ahí es donde son sobre todo la complacencia, ahí es donde más se expresa esa complacencia de Venus. Y mira que es ahí cuando puede generar más dependencia, ¿sí? Puede ser esa mujer, puedo dar un ejemplo que no es que tiene que ser así, pero una mujer que es supremamente atractiva y ha generado, dio con un gran esposo y entonces es como desde su atractivo generó ese hogar, ¿sí? Generó esa solidez o no sé, sí, es como... Sí, sí, sí. Como con las parejas también hay algo, porque es que Venus no se puede separar mucho de las parejas y si estamos hablando de familia también es una necesidad de codependencia en gran parte. Venus en gran parte a veces es también muy dependiente y Cáncer es dependiente cuando simplemente quiere pertenecer. Entonces hay una dependencia a veces con el mundo vincular, sea con pareja o con familia o con la familia que cree con mi pareja. Pero bueno, se puede vivir de una manera, se siente de una manera de disfrute. Eso sí. Total, y todo depende de los aspectos, Y no todo es que depende estemos de la generalizando ni mentalidad, mucho sí. menos porque depende del aspecto, sí. Creo que ya terminamos los planetas personales, Sol, Luna, Marte, Mercurio y Venus. Júpiter ya lo hablaste, pero Y Júpiter, ya lo fue hablamos. Bueno, hablamos desde el punto de vista, de la cuando estábamos mitología. hablando precisamente de ese inconsciente de mitología. Pero Júpiter, fíjate que Júpiter nos habla también de ancestros de pronto que han llegado del exterior, o Sagitario, cuando está en forma. Júpiter nos habla también de grande, ¿no? Grande. O sea, son personas que quieren tener la casa más grande, o sea, de mucha generosidad, o sea, son Familias esas grandes, muy familias grandes. grandes, madres generosas, hay como esa mentalidad también de abundancia, también hay fe, ¿no? Son personas que sienten mucha fe, el optimismo y todo se lo da como sus raíces, su familia, o sea, ese sentido. Fíjate que, perdón, el sol ahí hay mucho orgullo familiar también, ¿no? Ese que se dice es que yo soy el hijo de no sé quién, es que mi familia, eso tiene el sol ahí, se me ha pasado. Sí, sí, Con buen Júpiter, dato, sí, con es verdad. Júpiter es la fe que hay en la familia, es ese sentirse que ahí, pues ahí en familia todo lo puedo. Sí, hay un sentido de vida muy bueno. Creo que es una posición favorable, no hay buenas ni malas, pero es Sí, favorable porque al final, vuelvo y digo, todo lo que está ahí está muy a nivel inconsciente, entonces hace que la persona tenga un inconsciente muy sagitariano, o sea, tiene un inconsciente muy de positivismo, de fe, no necesariamente tiene que ser fe religiosa, puede también sí, dar matices de familias muy religiosas, con muchas doctrinas, como... Justo di en una familia testigo de Jehová y de este tema siempre se habló en mi familia y era el matiz, dependiendo de cómo estén también eh, ¿cómo se llama? Los aspectos, pues puede ser que esto me gustó o no me gustó o seguí o para mí este tema de que eran tan religiosos no me gustó, pero pues muy en el fondo está una buena sensación, hay un positivismo, hay una suerte, ¿sí? sí. Como donde hay suerte es porque tengo la mentalidad para creer en esa Y suerte. también son familias que los viajes se les dan, ¿no? También Viajan, se mueven, está el al movimiento, centurión, la flecha, o sea, sí, hay mucho fuego también ahí, sí, sí. Júpiter. Pero para mí, lo que les dije anteriormente, para mí es esa búsqueda de la verdad, ¿no? Esa búsqueda de sacar y avanzar, porque al final es para avanzar. Sí, Fíjate que termina. Saturno, si quieres avanzar hacia Saturno, ahí Saturno, que este Saturno nos va a hacer hablar bastante. Saturno en casa 4 habla mucho de clanes. Ahí sí nos habla del clan y de como de alguna manera bastante tradición,
clan, ese tipo de cosas bastante como cerradas. Ahí sí es como el bastante sostenido, ¿no? O sea, es esa familia donde los valores familiares, las tradiciones familiares se cumplen. O sea, eso sí viene así como bastante de atrás, o sea, hay esa parte inconsciente donde claramente el que llega a hacer algo distinto sí puede sentirse la amenaza de que está traicionando el clan, ¿no? Saturno ahí habla de esa persona casualmente como ser el líder del clan. Asume mucha responsabilidad, es el que sobre su espalda casi que depende que todo el mundo coma, que casi que es el que empieza a dirigir el clan, pero a asumir las responsabilidades de los otros. Sí. Es Saturno ahí eh, puede ser, o sea, puede ser visible también, puede ser, llegar a ser una persona visible, pero claramente es una persona que asume muchísimas responsabilidades, muchísimas. Y Saturno puede llegar incluso, depende del aspecto con Urano, incluso a castrar a los demás, ¿no? Incluso como que no permitir esas otras originalidades. Ese es el padre muchas veces que se manifiesta ahí, o esa figura más como paterna, digamos, aunque no en la casa no necesariamente. Pero sí es aquel que es como él lo diga, y que las ideas y la originalidad y los otros no son tan tenidos en cuenta. Mm. Un Saturno ahí es de mucho trabajo interno. Hay Sí, mucho trabajo interno porque, como bien lo decías, casa 4 cáncer, la luna, sobre todo es la manera como aprendemos a amar. Y hay un aprendizaje de amar con restricción y con con limitación. límites. Muchas veces ahí, más cuando está la luna con aspectos con Saturno ya muy fuertes como conjunción, pueden haber una sensación, un registro primario de amor de corte, como de como que no estuvo, como que una ausencia, una limitación, un abandono o un no estar y me tocó responsabilizarme de la manera de amarme a mí mismo. Me responsabilizo desde un lugar donde no doy para un otro, no, un otro no me contuvo, sino que quizás me tuve que contener a mí mismo. O yo mismo me exigí tanto, me autoexigí, porque la autoexigencia aquí es muy clave. Hay tanta autoexigencia en sus responsabilidades, en su manera de ser, que a veces no se permiten ser amados. Siempre quieren contener quizás a los otros desde un lugar, no como una luna en casa 4 sino como desde un lugar muy señorial, ¿sí? Yo te cuido, te doy como un papá. Sí, pueden ser muy Como, papás. y asumir el poder, ¿no? Asumir poder. De asumir poder, pero siempre con una sensación de que algo faltó, de que ahí me... Fíjate que es asumir poder, pero no empoderamiento, porque el trabajo es el empoderamiento, casualmente, pero sí son las personas que asumen como el poder de la familia. Sí, asumen un poder de familia, pero vuelvo a lo mismo, hay que trabajar mucho el recibir amor desde un lugar dulce o cálido, porque puede haber siempre mucha frialdad y porque dentro de mis registros está todo estuvo así o hubo mucha estructura, mucha exigencia, me exigieron demasiado, me Pero sobrepasaron. sabes también que he visto yo, también son eh, familias que traen una tradición. Sí, Entonces, y una tradición de poder, por poner un ejemplo. Entonces, como que mi papá fue. Entonces, esa exigencia de que yo no me puedo quedar como atrás de esa tradición, de que yo, o sea, es bastante fuerte tener a Saturno. es una presión Depende del social. aspecto, volvemos a repetir, Depende del obviamente. aspecto y de la vida de la Pero persona, cada cosa. siempre, claro, siempre del contexto, pero siempre Saturno tiende a asumir más responsabilidades. Sí, sí, Esa él es la toma y característica. sí, volvemos a lo mismo porque casa 4 es como, esto es en casa, pero esto termina siendo inconsciente casi en todos los ámbitos de la vida porque es mi inconsciente ahí guardando mi semillita en cada cosa que yo voy a hacer en la vida. Entonces, volvemos a lo mismo en parejas, Y vuelve a es ser una persona productivo, o así. sea, eso sí, un Saturno ahí es el productivo de la familia, es el que, el que ambicioso también, puede ser el ambicioso de la familia, y no estoy diciendo que ser ambicioso es malo, pero por supuesto que no, pero quizás como el que tiene esa visión y el que planea y es un El que es poco muy como, papá, sí, es muy padre, es sí, una postura de un padre militar. O tuve un padre militar, o soy el padre militar, o sí,
porque es como pero es con ese sentido de con ese responsabilidad, sentido de estructura sí, y de de responsabilidad. estructura. Como padre puedo ser supremamente exigente, o mi padre fue supremamente exigente conmigo, o tales personas familiares fueron supremamente exigentes conmigo y me quedó ese chip y yo me quedé siendo Pero también supremamente puede ser exigente. familias con muchos límites, con, no, o sea, sí estructura, por supuesto, pero también a veces con límites, limitaciones económicas, Mm. limitaciones que hay Sí. que, pues, venir Por eso a hay, evolucionar. en ese Saturno hay sensaciones de que algo falta, pero en ese que algo falta en la familia es no sobrecargarme, no sobreexigirme, sino, vuelvo a lo mismo, amar delicadamente poco a poco, porque es ese aprendizaje también de amar poquito a poco con amor cálido, no con amor frío, exigente, turbio o muy limitante, porque es lo que aprendí. Restrictivos, sí. Sí. Y trabajar la mamá. Yo creo que es una posición que hay que trabajar También, con pero la fíjate relación con que, mamá. y Saturno ahí también a veces es la madre, puede ser, ¿no? Muy autoritaria también, que quiere ejercer mucha autoridad. Ujú, sí, no hay, sí, o una mamá que no estuvo, Sí, o, de ahí, o una mamá que trabajó mucho, o sea, como que le tocó muy duro, entonces en su y muy responsabilidad productiva le tocó, le tocó exacto. salir y yo no la vi, yo me criaron mis abuelos o algo así, pero como que lo veo como algo distante, como que no está muy cercano a mí, entonces es como hay un muro, Saturno pone muros y ese muro Límites. está en un muro de amor, entonces tengo que permitirme abrir a sentir de una vulnerabilidad. Hay que trabajar la vulnerabilidad ahí. Muchísimo, porque siempre es como, puedo ser sobreexigente, puedo ser muy productivo, puedo, pero siempre estoy hacia afuera y nunca estoy hacia adentro y no veo realmente mi simbolismo o las características de cáncer, que es ir hacia adentro, porque siempre estoy como un roble haciendo desde una responsabilidad o desde una exigencia o desde el no sentir y me robotizo tanto que no veo mi vulnerabilidad o no veo la vulnerabilidad de los demás o no me lo enseñaron o fue dolorosísimo poder ver eso. Así que puede ser un Saturno ahí. Un Plutón. Wow. Bueno, Plutón, fíjate que Plutón en casa 4 pues pueden ser muchas cosas. Plutón en casa 4 pues nos habla un poco de crisis, de crisis familiares, de evolución, de desprendimientos. Plutón en casa 4 exige desprendimientos. Entonces muchas veces son el que se va muy rápido de la casa o el que pierde algún ser querido y que lo transforma para siempre. Plutón en casa 4 también nos habla de trauma. Muchas veces pues se puede generar el trauma a nivel familia, depende de los aspectos, vuelvo. Y también nos habla de eso, de pronto de transformaciones, ¿no? De muchas transformaciones, de vivir un poco en esa dinámica de transformación que exige Plutón, de muerte y renovación permanente, ¿no? Como el que está permanentemente viviendo eso. Pero también Plutón en casa 4 nos habla también de buenas cosas económicas, porque Plutón es fundamental cuando queremos ver la vida económica y es el que puede encontrar una valía, plusvalía, ¿no? A nivel de la familia, es el que puede, también, por ejemplo, nos puede hablar del, precisamente de dónde se han ganado la vida, ¿no? De dónde viene todo esto, de herencias, de cosas de atrás, de ese inconsciente, pero ya quiero meterme en eso, porque realmente Plutón en casa 4 se mete en ese inconsciente porque Plutón también nos habla de agua. Plutón es el regente de esa otra casa, de Escorpio, donde vivimos a vivir ese inconsciente, pero de la manera más pura, ¿no? Entonces, con Plutón en casa 4 sí venimos a escarbar y a sacar lo que sea. Se mete debajo de la tierra y saca lo que sea. O sea, ese sí es el que viene y descubre los secretos familiares más complejos, es el que viene y saca una cantidad de cosas que no sabíamos ni siquiera que existía. Pues también es el que viene hasta a luchar por las herencias, es el que viene a transformar, ¿no? Realmente con dolor, porque donde está Plutón, pues tenemos que crecer y definitivamente el crecimiento está muy asociado al dolor. Plutón también en casa 4 fíjate que Plutón
porque es que a veces nos podemos asustar y no se trata de asustar porque pues si tu Plutón está ahí es porque traes un trabajo que tienes que hacer ahí. Entonces en ningún momento, porque Plutón también es evolución. Sí. En realidad la promesa de Plutón es que vas a evolucionar y vas a evolucionar a través de esto, de cáncer, de tus emociones, de tu vida familiar, porque sí, Plutón nos da esa promesa. Entonces, no nos tenemos tampoco que asustar, porque claro, si yo hablo de trauma, de crisis, van a decir, uy, hijo de madre, lo que me tocó a mí. No, no, en ningún momento, pero también es el empoderamiento a través de la familia, ¿no? Porque Mm. creo que para mí, de todo lo que he dicho, lo más importante es que donde tenemos a Plutón es donde nos empoderamos. ¿Qué quieres complementar tú ahí? No, yo te quería escuchar porque esa es mi posición. Entonces, claro, es difícil a veces. eh, Sí. em, sí, cuando yo creo que cuando uno se lee la carta natal, yo creo que las posiciones que son de uno son las que más cuestan entender. O sea, porque No, uno y se mete con las definitivamente no personas. es como, no es el ejercicio, el mejor ejercicio el que uno debe hacer. También, fíjate que también Plutón ahí hace que sea, pues puede haber una madre muy manipuladora, dependiendo del aspecto, porque es que Plutón va al todo y al nada. Sí, Es entonces obvio. es esa madre que ama con toda y lo entrega todo y lo da todo, pero para conseguir ese fin también puede eh, manipular y usar su magnetismo y usar todo eso que también tiene Plutón en pro de conseguir el objetivo, ¿no? Mm. Y, y, y es esa madre que lo sabe todo también y como que nadie le puede mentir porque se da cuenta enseguida de qué está pasando. O sea, es, es, es bien fuerte, ¿no? O sea, un Plutón ahí es fuerte, pero es empoderamiento puro y es evolución. Sí, mira que ya desde mi experiencia, no voy a hablar aquí, sino por experiencia, yo de pequeña siempre sentía que mi mamá era Escorpio. Yo le decía a mi mamá, ella es Leo, y yo le decía que ella era ascendente Escorpio, pues porque desde muy chiquita yo leía cosas de los signos por intuición. Ujú. Y yo decía, es que usted es Escorpio, usted debe tener algo en Escorpio. No, ella no tiene nada en Escorpio, pero yo siempre la percibí muy Claro, es que escorpiana. para ti Yo la percibí es la siempre. Y energía de Escorpio. ella de hecho tiene el ascendente Sagitario y pues su casa 12 está en Escorpio, entonces sí, en el fondo tiene mucho Escorpio, o sea, entonces yo siempre la percibí así, pero claro, siempre sentí esa energía de ella tan fuerte, tan dominante, tan invasiva, tan, bueno, no es lo peor, mi mamá, me ha costado Pero la mira relación con mi mamá discúlpame que te interrumpa porque es interesantísimo explicar eso. Fíjate que podemos ser cinco hermanos, cuatro, los que sean, y todos y la cada uno percibimos va a tener diferente. puede que, puede que no, puede que incluso, pues, precisamente por evolución, puede que compartan algunos dos o tres o uno solo, bueno, la constelación o alguna posición planetaria, porque es necesario, porque venimos a compartir una evolución, pero podemos tener distintas, puede que yo tenga Aries, tú Escorpio, bueno, y somos hermanos, pero cada cual tiene esa energía de una manera diferente para vivir a los padres o para vivir su familia, pero es lo que hace parte de su evolución. Y de su percepción y de su Y yo esa como humano. energía de Escorpio, como tú lo explicas, pues el que tenga Plutón ahí la recibe muy a través de su familia, muy a través de su madre. Sí, 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 se siente, aparte lo del trauma y eso, pues no soy una persona traumatizada, gracias a Dios, pero sí viví de pequeña cosas que para un niño no eran muy normales o bonitas, viví una infancia bonita, pero claro, a mi alrededor siempre hubo muchas crisis, habían crisis de índoles legales, de cosas que pues siempre se vivió como en crisis, como todo muy fuerte, todo muy avasallante, yo desde pequeña se vivieron cosas así muy densas. Mira, hoy día yo estudio constelaciones familiares. Es como ir a la raíz de ese inconsciente colectivo que me avasalla. O sea, a mí me encanta, o sea, me apasiona. O sea, creo que tener ahí también un Plutón es como una necesidad de ir al inconsciente más inconsciente del mundo, porque pues Cáncer es inconsciente, todos los signos, planetas de agua son inconsciente, pero Escorpio es esa necesidad de ir a la sombra. A mí me encanta, me fascina ir a la sombra del humano, me fascina poder hablar no de cosas lindas. A mí me gusta hablar de cosas profundas, pero oscuras. Por eso me encanta la psicología, porque yo no me siento en una terapia a sacarle lo más lindo, yo me siento a sacarle lo más feo y que lo pueda abrazar, me fascina. O sea, creo que a mí esa posición me encanta. Una época que Pero es que rechazaba mucho fíjate la que energía Plutón Scorpio. ahí, eso es lo que hace Plutón. Plutón ahí dice,
que esto es un tabú, saquémoslo a ver si es No, cierto que es saquemos un esa tabú. vaina. Sí, o sea, es el que dice, ¿cómo? Porque acuérdate de que Plutón es Hades, el, El allá en el inframundo. inframundo, entonces justo en el inconsciente de casa 4 de familia dice, pues desenterremos lo que hay que Pensémoslo. desenterrar y lo miramos y le quitamos ya, empodérate de esto porque la Total. sombra es simplemente una sombra. Sí, mira que yo me estoy yendo a lo personal porque pues me está haciendo difícil no mirarlo desde lo mío, pero creo que es muy representativo al final. Yo tuve mucha época que tenía rechazo a Scorpio. Bueno, justo mi mamá, yo decía que era Scorpio, yo como que tenía esa pelea con ella, siempre hemos tenido una relación muy difícil, ha mejorado con los años, pero siempre ha sido compleja. Em, pero yo rechazaba mucho esa energía, cuando con el tiempo me voy dando cuenta que me encanta esa energía, que me, Suele me, me pasar. me encanta, o sea, aparte tengo el sol en oposición a ese Plutón, o sea, claro, lo rechazaba, pero hay una cosa que a mí me fascina de ese mundo del tabú. Cuando era pequeña, cuando era adolescente, me encantaba hablar del sexo. Yo tiraba, yo ni siquiera fui tan sexual que dijera, no, qué experiencias. No, pero me encantaba hablarlo, era como ponía temas de sexo o hablaba de cosas y la gente se ponía muy incómoda, pero siempre fue sacar a la luz ese tabú, sea de muerte, de Es que sexo, fíjate que porque eso no se es quiere Plutón en hablar casa 4. Plutón en casa 4 realmente es ese empoderamiento del de lo que tabú está por allá enterrado y es sacarlo y es mirarlo con otros ojos. Y Plutón saca, Plutón no, perdón, Júpiter va y saca del fondo a los cíclopes y los miramos y si no nos gustan o nos gustan, pero es sacar, ¿no? Sacar y desenterrar y empoderarse. y Eso es lo que hace transformarlos. Plutón, lo permite, Plutón permite que eso suceda porque él es el dios del inframundo. Y tenerlo ahí es tener como ese permiso para que vayas y escarbes y lo pongas de frente. Y lo pongas de frente y no lo mires, sino que lo transformes, como que lo sacudas y le digas, te puedo transformar. Es una cosa así que se siente porque no solo pues tenerlo ahí, no solamente lo haces contigo, sino con tu familia o con personas cercanas o con clanes, porque es poder ver los clanes, ese puedo decir la palabra, esa mierda de cada clan y poder sacarla y poder descontaminarla. Es como perdón la expresión, pero es como poder descontaminar todo eso que está ahí alrededor, porque se necesita descontaminar, se necesita sacar todo eso sucio, todas esas aguas sucias, para que pueda drenar luego agua limpia. Y eso puede sentir una persona con esa sensación ahí de querer sacar la putrefacción que existe en lo que no se Una habla, en ese necesidad, eso inconsciente colectivo. casi se puede volver una obsesión, fíjate. Es una necesidad del alma. Además que Escorpio, una de las promesas de Escorpio es casi que si superas esos traumas, tú puedes conseguir lo que quieras. Te Esa es la empodera, promesa de claro. Escorpio. Supera los traumas de infancia, de la etapa oral, y vas a tener lo que tú quieras. Es más, ya casi que ni vas a desear porque eres tan poderoso Mm, que te vas a... Eso es tener a Plutón en casa 4, ¿no? Casi que, o sea, la obligación es superar todo eso, ya no verlo desde la tragedia, ya no verlo desde el trauma, sino verlo como que es que a todo el mundo le pasa. O sea, mm, no hay una familia, no hay una persona que no tenga pérdidas de personas que amamos, pérdidas materiales, de lo que tú quieras. mm, Y eso al final te da la evolución, te empodera, te hace fuerte. Claro, Plutón ahí lo que sí es cierto es que obliga a que haya desprendimientos. Y los desprendimientos no son solo que yo me voy lejos, puede ser, pero sí muchas veces es poder poner esos límites también, pero ya desde uno, ¿no? Y sí. poner el límite y decir, aquí, o sea, tú llegas acá, puede ser muy mi mamá o tú, mi papá o mi hermano, pero te pongo porque yo necesito evolucionar. Sí, mira que desde el otro lado, estamos hablando mucho de la familia, ¿no? Pero ya desde el lado personal, puedes sacar también mucho esas emociones ocultas, porque estamos hablando de que está ese mix entre cáncer y escorpio, es como, puede costar la nutrición, o sea, puede costar Agua con agua, tener, ¿no? o Pero son sea, dos aguas sí. Pero diferentes. son dos contenciones total, no es que el otro no contiene, o sea, no es de esas personas que se va a acercar y, ay, hola, mi amor. No, es como de un lado un poco frívolo, o sea, te saco las verdades Porque desde la además es de frente. realidad, te muestro la realidad aquí en tu cara, pero a mí me costó una época mucho conectarme con la sensibilidad dulce
porque era como, no, es como, no, no puedo entrar en esa zona tan dulce, no, Porque necesitamos además más se viven las emociones de manera muy intensa. Un Plutón sí, ahí te hace vivir esas emociones de forma intensa. y vivirlas todas, Todas, sí. todas, Entra y hasta donde no más. sí, total. Pero Plutón ahí, tú me vas a decir si es o no es, porque qué chévere poderlo ver así, o Eres sea, una con los persona datos real, comprobados. sí. También esa intimidad, o sea, su familia y su hogar, su intimidad. O sea, no le abre la puerta a cualquiera, no permiten que entren en sus emociones tampoco así cualquiera, porque esa intimidad es su tesoro, su Total. gran tesoro, porque acuérdense que Plutón nos lleva a encontrar nuestros tesoros. Y la Plutones, esas desconfianza cosas, o sea, todo lo que nos pasa con Plutón, todas esas crisis y todas las cosas que pueden pasarnos con Plutón, simplemente es para que encontremos nuestro propio tesoro. Entonces, un Plutón en casa 4 de verdad que son, pero su intimidad es su un intimidad, secreto, o es sea, un privilegio, sí, exacto, no total. cualquiera puede y el que llegue, pues que lo sepa valorar. De verdad que sí, sí, es así 100%. Esa necesidad de desconfiar en abrir tus espacios secretos. A mí, ¿Sí? ir a terapia, yo solo he ido a terapia y soy psicóloga. Solo fui a terapia, terapia real, de que yo me siento a hablar con un psicólogo, fui solo 2 veces en mi vida. No podía. O sea, me ponía a hablar de cosas de la vida, de... Pero yo contarle a esa persona, primero porque generaba en mí desconfianza de cómo me va a abrir tanto, pero al mismo tiempo es como, no, no puedo abrir tanto mis espacios porque no, no confío en el otro para eso. Y bueno, con amigos puede pasar, sí, pero siempre es como que puedan saber mucho de mí, me cuesta demasiado. Es para mí, de hecho, es un trabajo que he hecho en el tiempo porque costaba demasiado hablar Y de es el lo que sentía, misterioso también de la familia, mira, es ponerle el un mismo secreto, que a nivel de familia guarda también su intimidad y guarda muchas cosas y que difícilmente tú sabes realmente ¿qué siente? qué pasa, sí, qué siente, qué está pasando con esa persona. Y cuidado tú, o sea, con una persona con Plutón en casa 4 cuidado tú vas como a permitirte ser un poquito como ligero y porque no lo permite. A ver si de pronto una persona con Plutón en casa 4 tal vez no permita ni que le entren en el cuarto y sí que menos le van a abrir el cajón de la mesa de noche porque eso es su, ¿cierto? Sí, las Sí, cosas que son ya muy profundas, abrirlas, bienvenido sea el que puede, porque es, pero bueno, sí. en mi persona, no sé otras personas, pero uno lo va trabajando y ya luego se va como volviendo más natural abrir de, hablar de secretos o hablar de cosas ya más íntimas, pues porque ya baja uno la retaguardia, porque siempre hay Pero un sí valoran demasiado la intimidad y la intimidad de demasiado, su familia y de su hogar. total, Eso es una característica total. muy, muy... Aparte que Y lo siempre, empoderan y transforman y también son los que llegan a transformar las familias. ¿Mm? Esa es una gran misión. Es una transformación, ¿sí? Donde está Plutón siempre transforma. Y aparte donde está siempre Escorpio y Plutón hay sensaciones de desconfianza, está la retaguardia, o sea, es ahí donde uno más, es uno más místico y más oculto, entonces siempre está la Además, retaguardia. tienen una capacidad para encontrar lo que nadie había encontrado, para ver lo que nadie había visto. Los Sherlock Holmes, total, Sí, son impresionantes, sí. sí. Pero en conclusión no es mala. Yo amo esa No, profesión hoy no día. es mala, no, Es al contrario, preciosa. a mí me parece que, por ejemplo, eso de la intimidad, de que sean así, me parece que se protegen y que está bien. Sí, hasta ciertos puntos, sí. Porque luego, Claro. sí, me siento haciendo terapia. Dice que Ajá. llegó, llegó el protector. Sí, pero tal cual, creo que es muy interesante. De hecho, hacer estas cosas uno termina haciendo casi que una mini terapia. Sí. Es real, eso sí es muy cierto. ¿Nos falta algún otro? Nos faltan Neptuno y Urano. Neptuno y Neptuno Urano. siempre lo dejamos de último. Bueno, fíjate que Urano en casa 4, con Urano en casa 4 hay mucho movimiento, hay caos, son familias un poco caóticas, son familias que pueden tener, mejor dicho, trasteos permanentes, es el que de pronto termina viviendo en la casa de la tía o de la de no sé dónde, o sea, todo el tiempo hay, pero es un caos que se vuelve normal. Para alguien que tiene a Urano o incluso Acuario, todas estas cosas que generan cambios, que generan, no son traumáticas, o sea, son personas que se adaptan luego a cualquier circunstancia de la vida, pero sí pueden haber tenido una infancia o una madre como con unas ideas también totalmente diferentes al resto
tal vez la madre que hablaba de astrología, la de la casa de los espíritus. ¿Has leído de Isabel Allende? Yo creo que ese es el ejemplo así, en el libro de la casa de los espíritus, que hay muchísimas personas que hemos tenido esos hogares. O sea, por algo Sí, sí, estamos como aquí, ¿no? sí. Pero donde se hablan de cosas que, ¿de dónde? Donde también la muerte se puede ver de otra manera, el sexo también es otra manera de verla, de verlo. Y son personas, eso sí, con una genialidad impresionante y que viene de familia, ¿no? Que viene de esos ancestros, con una genialidad, con una manera también de ver las cosas, pero también es como esa familia que no encaja, esa familia o esa mamá que tampoco encaja como en el resto y como que el niño dice como que mi mamá sí es la distinta de todas las mamás del colegio, como que la que se viste distinto, como que la un poco estrafalaria puede ser el término, un poco así, pero yo siento que Urano ahí en el futuro, después, la gente crece con unos niveles de adaptabilidad impresionantes, además con un sentido de libertad, de verdad, de libertad del espíritu, ¿no? Sí. No, no de libertad de que vaya y haga lo que se le dé la gana, que también puede pasar, pero sobre todo con un espíritu libre, con un espíritu con muchas ideas también de transformación, pensando en la humanidad, pensando en otro. Los amigos son familia. Los amigos son adoptados de una manera y eso consideran los hermanos del alma y entonces todos son familia. O pueden ir y sentir a las familias de los amigos también muy propia y tener, por ejemplo, un contacto con la mamá del amigo también como una madre. También se puede dar de esa otra manera. Pero hay mucho, para mí hay mucho, de verdad, una energía de mucha libertad. O sea, es que no pueden estar ahí sí. Solamente que Saturno esté ahí también, pues es el que puede llegar a A poner poner bastante estructura. límite y a Sí, castrar a Urano. sí. Pero sobre todo es eso, ¿no? Es esa sensación de ser distinto, sí. Sí, es ese registro, ese don de ser un nómada. Es esa. Impredecible, esa familia impredecible, una infancia que sí, que nunca se sabía si mañana qué va a pasar o de pronto el papá llega y Sí. decía todo el mundo para el carro y nos vamos y no sabemos ni dónde vamos a vivir. O sea, eso Al sí, carro y nos vamos, sí. ¿cierto? Como muy marcado, pero además es como el que rompe también, ¿no? Como el que rompe el molde. También puede ser un Urano ahí, puede ser el rebelde de la El familia, rebelde ¿no? de la familia, la oveja negra. Sí. La oveja negra, justo el ejemplo. Porque es el que se atreve a hacer las cosas diferentes. Diferente, sí. Sí, hay mucha sensación Y de es también tiempo. lo que tú hablabas un poco cuando es él también el que saca unos temas que todo el mundo queda asustado. El que Sí, es es muy el raro, duro. es ese tipo Es el de raro y el que un se bicho va. rarísimo, claro que Y sí. la casa también va a ser rarísima, ¿no? Entre otras cosas, puede ser el que, donde todo el mundo pone la sala, le dé por poner la habitación y el comedor lo pone por allá o no tiene comedor. O sea, es el que puede tener porque pues revoluciona mucho, tiene mucha revolución, es el sistema nervioso y lo va a hacer de acuerdo a sus Sí, sus necesidades y le necesidades importan. emocionales. Ahí sí es el que tiene la casa como le da la gana y le importa. Mm. Yo creo que es ese rayo interruptor, ese rayo divino de conciencia en la emocionalidad. Yo creo que son personas que entienden la emoción desde un lugar muy, muy sabio. O sea, entienden la emoción desde un lugar. O sea, su conciencia, su manera de pensar viene desde una conexión emocional y conectada con lo de arriba. Entonces, son personas con ideales de la humanidad brutales. O sea, yo, por ejemplo, creo que las lunas en Acuario, este tipo de configuraciones, son personas que uno habla con esas personas y son supremamente revolucionarias para su momento. O sea, tienen Sí, unos ideales que uno dice, bicho raro, que en 10 años todo lo que dijo tenía razón. Es eso, es algo así, creo que están como tan conectados con ese que mundo. rompen con todo. Y Muy aparte, bueno. mira que pueden tener esa relación con la mamá de otra manera. Más como, esa sí puede ser como una amiga, como, o sea, O sea, sí puede no ser hay, una. les cuesta más la dependencia emocional. Eso sí como que la mamá emocional venga y lo quiera amarrar, ahí sí casi que nada. Ahí No, no funciona. es un No funciona porque más desprendimiento. rebeldía y más revolución va a causar, porque Es un desprendimiento tenaz, es una necesidad de independencia y de libertad y son personas brutal. que se van rápido de la Se casa. van rápido a la casa, Se total. van rápido de la casa porque necesitan su espacio, No, necesitan aparte no dan con vivir las su reglas de vida. la casa, no, Eso, no vivir pueden su con unas vida. reglas, o sea, no pueden vivir las normas, no pueden. Además que, mira que dependiendo, claro, el aspecto y todo, pero sí, lo que tú acabas de decir es cierto. La autoridad y todo eso,
No, No, no aguanta, no aguanta autoridad ni les aguanta los nada. sofoca, los aturbe, los vuelve locos saber que alguien les está dando unas normas, unos parámetros, porque viven el mundo de locos, o sea, es vivir el mundo de locos, es vivir en libertad, por eso digo que son nómadas perfectamente, o sea, pensé personas que pueden vivir de nómadas digitales porque necesitan vivir cosas nuevas, lo nuevo me hace pensar, lo nuevo me hace reflexionar, lo nuevo me hace vivir en mi mundo de libertad, y eso está conectado con mi parte emocional. Entonces, ¿qué más? Son personas que tienen ese espíritu nómada, ese espíritu aventurero, ese espíritu de vivir en el caos y en el cambio todo el tiempo. Entonces hay un apego al cambio, hay un apego a Sí, estar todo el sí, tiempo todo nuevo, todo y nuevo, todo el nuevo. caos Y me es aburro, me normal. aburro, me aburro, me aburro, me aburro. Todo, el caos es normal. El caos es un gusto, es un placer. No, no lo consideran para nada algo caótico. Y de pronto uno puede decir, uy, yo no puedo vivir así, pero para ellos es maravilloso porque también es evolutivo, ¿no? Que no se nos Mm, olvide, total. es Mm. evolutivo. En cambio Neptuno, Neptuno fíjate también es que bonito ahí, Neptuno Neptuno es lindo, 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 pero, o sea, mira, Neptuno nos puede hablar también de herencias complejas, porque Neptuno nos puede hablar de adicciones. Muchas personas con Neptuno, con Piscis en casa 4 ven, podemos preguntar y resulta que sí, viene el que algún padre tuvo alguna adicción o alguna persona muy cercana a la familia con problemas de adicciones. Es muy es muy frecuente, común, sí. muy común. Neptuno, pues ahí también nos habla de mucha fe, ¿no? Son familias que sí viven la fe y las tradiciones religiosas o La como quieran, espiritualidad está su siempre por ahí. espiritualidad, familias muy espirituales que conectan el alma, son compasivas, son absolutamente entregadas. Pero con Neptuno ahí hay una característica, porque donde tenemos a Neptuno hay renuncia. Son muchos con Neptuno ahí, terminan victimizándose, terminan sacrificándolo todo por la familia. Entonces es el que se queda a cuidar a los padres, a los abuelos, a los no sé qué. Y después se están diciendo, pobrecito yo, ¿no? Porque pierden los límites. Porque también creen que, o sea, dar es, pues, es lo mejor. Pero también donde tenemos a Neptuno, acuérdate que tenemos las dos posiciones, donde nos ilusionamos, pero también donde caemos en la desilusión. Entonces es muy fácil donde tenemos a Neptuno, dependiendo los aspectos donde podemos volvernos víctimas. Entonces es el que asume con todos esos otros compromisos y los demás felices, de alguna manera. Y claro, puede ser la persona, el artista de la familia, puede ser el muy creativo, tener muchas cosas lindas, maravillosas, pero que le puede costar poner los Mm, límites. Es al total. que le puede costar poner los límites, fíjate. Mira que, Que le pues, ponga a la familia límites, es porque él se autoimpone esas sí. cosas. Mira Muy que, pues, sensibles, además es el sensible de la ah, no, familia. ese es el llorón. O sea, Y claro, es y el teniendo llorón, ahí, imagínate literal. cáncer, la luna, Neptuno, pues, No, ese vive, ese sí vive, yo creo que ese es el que se vuelve vegetariano, vegano, se mete en cosas así todas humanitarias, humanísticas, pues por su sensibilidad, no pueden no aceptar o reconocer su sensibilidad. Si no lo hacen, por favor, mírenlo, porque es que realmente son esa capacidad de una intuición maravillosa. Aparte, pueden ser personas que son capacitadores de canalización del mundo alrededor, increíble. Algo que se me viene mucho es esa necesidad o esa parte muy inconsciente de creencias alrededor, de ser salvadores, sí, de, de de, redentores. de ser como que la creencia, me da un ejemplo, la familia siempre es como hay que darlo todo por todos, hay que ayudar a esta persona, hay que ser, mejor dicho, casi que Jesús. Entonces es Ujú, una creencia de que siempre hay que estar haciendo todo por los demás y siendo muy misioneros hacia el mundo, pero son creencias familiares. Todo viene desde una doctrina donde de pronto, yo repito, yo estoy viviendo otra vez ese Jesucristo dentro de mí, en donde yo salvo a las personas, pero porque son doctrinas familiares, donde de pronto en la familia hay mucha pasividad, de pronto en la familia hay mucha, como dices, redención, y esa pasividad y esa redención nos llevan a lugares de perdernos de nosotros. Entonces vivimos por sí, dar y por el sacrificio al doy, doy, doy. Y, o por otros lados, como decías, temas de las drogas o de alcoholismo o ujú, temas que de pronto en mi familia había un loco,
De pronto habían como temas de todo lo que no tenga una estructura, de pronto familias muy caóticas, donde hay mucha confusión, donde por mucha estar por los confusión. demás no hay Y estructura. donde también se pueden confundir los roles. Es muy fundamental, eso es cierto, donde Y se fíjate confunden que los ahí, roles. Neptuno ahí, pues nos habla tanto de ese inconsciente colectivo en las memorias familiares, ¿no? O sea, no, tampoco vamos a asustar a nadie, porque en el inconsciente colectivo y en las memorias familiares también hay cosas maravillosas, dones, como tú decías, los dones espirituales se viven, los dones artísticos, los dones de creatividad infinita. Son personas también que fíjate que llegan y de una vez pueden percibir las necesidades de la familia, qué está pasando. O sea, nadie le tiene que contar que la mamá de pronto está triste, o el hijo más bien, la mamá. Más que el hijo está triste, puede que el hijo no le quiera contar a la mamá porque no la quiere preocupar, qué sé yo, pero la mamá lo ve, ya sabe, ya desde que entró, o desde incluso antes, no sabe. Es esa conexión tan profunda, tan infinitamente profunda de saber qué está pasando, ¿no? Es Total. don, Yo son creo que grandes dones. sí, yo creo que pueden tener hasta mucho don en los sueños, Sí, de soñar cosas que van a pasar, como de ser muy magos. Al final creo que es una posición de magos. Creo que Neptuno, donde está en casas de agua, casa 4, 8 o 12, son personas que son brujos. O sea, y tienen les encanta vivir cerca del agua, fíjate. Es muy importante el elemento agua en todo. estas Los personas, relaja, los tranquiliza. Son estas personas que personas, empiezan a tener, por ejemplo, fíjate que en sus casas, para que lo vean, pueden tener acuarios. pues sí, total. Se identifican mucho con todas este tipo de cosas. Son muy sensibles, son piadosos, son sensibles, dan, compasivos, o sea, pero pueden llegar a victimizarse, porque pueden llegar a ser el del sacrificio a nivel familiar. Sí. Pero tienen unos lindos dones, eso sí Sí, es cierto. Al final Neptuno a veces lo pintamos como el salvavidas, pero creo que donde está Neptuno es donde somos más artistas que nunca. Entonces creo que son artistas natos de raíz, en su inconsciente está la capacidad de ser artista, de ser escritor, de ser todo lo que venga del corazón y de las entrañas, una capacidad, porque Neptuno al final es esa capacidad de ponerlo en el colectivo. Esté donde esté sí. Neptuno es la capacidad que también tenemos de ponerlo en el colectivo. Entonces es una capacidad de absorber ese colectivo familiar. O sea, puedo entender muy bien el colectivo de las familias. Puedo servir de constelador familiar, puedo servir de ese colectivo de información del inconsciente de las personas. Soy esa persona que absorbe todo. Creo que es una posición de brujos, de mediums, de canalizadores, de personas que son capaces de absorber todo lo que sucede en ese núcleo, que es la raíz nada más ni nada menos que del inconsciente colectivo. Y Son hay mucha bondad. mucha, mucha, muchos sentimientos nobles, de Sí. sinceridad, Depende de de, los aspectos. De nuevo, siempre tenemos, no puede, o sea, estas son características que obviamente están, pero siempre tenemos que ver los aspectos y la constelación en la cual se está moviendo sí, cada planeta. Pero digamos que sí es en general de personas la buenas, energía que se da. sí, sí, personas buenas. Bueno, no sé si nos queda algún otro, no, creo que no. No, no, ya hicimos el recorrido, pues claramente hablar de cáncer, de casa 4, de la Es hidra de Lerna era profundo. extenso, sí, es extenso, pero vale la pena, total. Nos queda a nosotras ya, creo que hacer estas cosas es ir casa por casa, pero ir haciendo, como te decía, terapia. Yo creo que uno va entendiendo y lo que uno ha vivido y lo que ya ha aprendido y demás, es como, para mí ha sido así, o sea, es reconectar muchas ideas que terminamos haciendo algo muy de Neptuno al final. Sí, Sí. esa recolección de esa información que está ahí en ese mundo de ahí afuera, cuántico. Así que bueno, mi querida María, muchas gracias de corazón. Me gustó mucho esta charla. Me llegó. No sé si quieras decir algo más. No, nada, yo agradecida, simplemente para mí también es una oportunidad de aprender contigo, es una oportunidad de repasar y es una oportunidad de, pues, de aportar y de compartir, ¿no? De compartir todo esto que hemos estudiado, que hemos aplicado y que hemos experimentado también, compartirlo con los demás.
Exacto, desde la experiencia. Voy a pausarlo. Espérate, a ver.